todos, el agradecimiento a todos los asociados invitados que se están sumando a la reunión de esta mañana. Tenemos con nosotros al doctor David Encinas, también tenemos con nosotros a Juan Carlos Palomino, quienes van a darles algunas actualizaciones importantes del sector que nos parece prudente y muy importante que puedan estar todos actualizados con por ahí los esfuerzos que se están desarrollando. Ya tenemos más de 200 invitados que están conectados, entonces agradecerle a nuestros invitados y nuevamente a nuestros asociados. Juan Carlos. Hola a todos. Bueno, esta semana ha sido una semana movida, han dado muchas normas sobre los requisitos para poder empezar a operar. De hecho, el criterio del Ministerio de Vivienda ha sido un poco confuso, ya que ha tomado como centro de toda la operación a las empresas que tengan las licencias de construcción, ¿no? Entonces, han habido bastantes confusiones de cómo, en dónde quedarían las constructoras, en caso las empresas constructoras no sean las mismas que las inmobiliarias, en dónde quedarían las mismas inmobiliarias, en caso las personas no estén en el mismo SPV de la licencia, ¿no? Entonces ahora vamos a aclarar alguna de esas dudas para que lo tengan más claro de cómo presentar este plan de salud, ¿no? Adicionalmente a eso, antes de empezar, sí quería hacer dos comentarios que son bien importantes. Uno, primero hemos enviado ya hace pues no me equivoco, creo que más de un mes, la encuesta de las municipalidades, ¿no? Quiero recalcarles la importancia de esta encuesta, porque esta encuesta es una encuesta que la vamos a lanzar todos los años. Estamos pensando incluso lanzarla cada 6 meses en estas primeras, digamos, veces, porque queremos generar una competitividad entre las municipalidades, ¿no? Todos nos quejamos de las municipalidades y una de las maneras como queremos hacerles ver cuál es nuestra aceptación digamos, o desacuerdo con las municipalidades es hacer un ranking de cuáles son las que tengan mejor o peor gestión. Y para eso necesitamos su ayuda. Si ustedes no llenan esa encuesta, no vamos a poder sacar el ranking y por lo tanto no se va a generar esta competencia entre las municipalidades, cosa que creemos que nadie de nosotros quiere. Queremos que las municipalidades sean más productivas, atiendan más rápido y sean más eficientes. Entonces necesitamos, por favor, que llenen la encuesta. Los que no la han llenado, tenemos ya 50% de los socios que han llenado y 50% que no. Por favor, les ruego, le den la importancia del caso. Esta encuesta de municipalidades es muy importante para la gestión de todos nosotros en las municipalidades. Después, el otro tema es el tema de la adhesión del DCI. Se han enviado las fichas a todos los socios que tienen para llenarlas hasta el 30 de junio. El DCI, ya como les comentamos en una oportunidad anterior, es súper importante para la relación con nuestros clientes. Esta es una etapa complicada que se van a generar, al contrario, más reclamos anti-Indecopi y queremos ya activar el DCI para poder atenuar esos reclamos y que se atiendan de manera más rápida y eficiente y sin la generación de multas hacia los inmobiliarios. Tienen hasta el 30 de junio para enviarlas y por el pago de la adhesión ya la CEI hizo el pago como le habíamos comentado. Nosotros, por digamos, los momentos que estamos viviendo, vamos a aceptar pagos flexibles hasta el 2020. Entonces, en realidad, no va a ser un problema de pago. Sí necesitamos que, por favor, llenen la ficha de adhesión antes del 30 de junio para poder dar el go al DCI. Bueno, estos son dos comunicados importantes que quería hacerle. Bueno, ahora, como les habíamos comentado anteriormente, tenemos la presentación de dos expositores. David Encinas, que es CEO de ESA, que es una boutique legal especializada en compliance e inversiones inmobiliarias. También está el ingeniero Juan Carlos Palomino de la Cruz, que es socio consultor de Preventiva, ¿no? Que es una empresa especializada en implementar sistemas integrados de gestión, salud ocupacional y seguridad y salud en el trabajo. Entonces, sin más, le dejo las palabras a David Encinas. Él es abogado con más de 10 años de experiencia. Se ha desempeñado como abogado en el sector notarial, financiero, hipotecario, inmobiliario y de construcción, para que dé la exposición que tiene preparada para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Buenos días a todos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y, justamente la idea de esta exposición es poder tratar de entregarles algunas respuestas a todas las interrogantes que hemos tenido. Ha sido una semana intensa,
desde el 30 de abril que se activaron del gobierno, han salido una serie de normas con una rapidez que nos ha puesto en una serie de preguntas. Incluso la norma sanitaria ha tenido una modificación y creo que el día de hoy esperaré poder absolver todas sus dudas y tener un mejor panorama. Entonces, se ve la pantalla, ¿correcto? ¿Sí? Ustedes ven la pantalla, ¿cierto? Sí, sí, Yo sí. todavía no veo Sí. tu proyección. ¿Tú la ves, Juanca? Ah, no, está todavía se ha No, iniciado. aún está Ahora sí, ahora cargando. sí. Ahora sí se ve. Bueno, Correcto. Ahora sí. por eso, ok. Listo. Entonces voy a empezar. El tema que voy a desarrollar es la reactivación inmobiliaria y las pautas para elaborar este importante documento que nos está solicitando el Estado, Plan COVID-19. Obviamente, Juan Carlos Palomino, como ingeniero especialista en prevención, nos va a dar algunas pautas ya más técnicas y más aterrizadas. Ok. Les decía que esta norma que habilita la ampliación de la cuarentena nos coloca como un servicio autorizado, esencial y permitido para trabajar. Claramente la norma dice que los servicios y actividades comprendidas en el decreto 080, que fue el que activó la fase 1, estarían permitidos para circular. Eso quiere decir que este decreto, recordemos, indicaba que estaban activados como fase 1 los proyectos que tuvieran fase de excavación, estructuras y acabados, y las industrias y servicios conexos a la construcción. Entonces, la primera noticia es, ante esta norma, estamos autorizados. Lo que habrá que hacer es el trámite para poder pedir la autorización al ministerio. La otra pregunta es, entonces, ¿qué normas debo tener en cuenta para reanudar mi empresa? Es decir, ya estando habilitado, ahora ¿con qué normas debo trabajar? La cronología de las normas que han ido apareciendo más resaltantes para la reactivación inmobiliaria son estas. El 30 de abril entró en vigencia una norma muy importante porque es la norma MINSA, que regula toda la obligación de implementar los protocolos sanitarios en cualquier centro de labores para prevenir el riesgo COVID. Esta norma le rige a todas las industrias y obviamente también a la industria inmobiliaria y construcción. El 4 de mayo, a los días, sale este decreto 080 que dice cuáles son las actividades de renovación fase 1 y coloca los proyectos inmobiliarios priorizados, como le llaman, es decir, que solo podrán aquellos que tienen obra de excavación, estructuras y acabados. El 9 de mayo, el viernes, o sea, el viernes sale, pero el sábado entra en vigencia, el decreto 087, es decir, tenemos el protocolo genérico del MINSA, pero también el Ministerio de Vivienda ha sacado un protocolo para el sector construcción. Y la 089, que me parece una norma que no se ha visto, o sea, no se le ha echado el ojo, es la norma en realidad habilitante, porque dice, bajo un nombre un poquito rebuscado, criterio de focalización, en realidad traduciendo es una norma que habilita o no va a poder trabajar pidiéndole un permiso al ministerio para poder empezar. Y finalmente, también ese 9 de mayo, la norma MINSA tuvo unas modificaciones, algunas muy interesantes, que ya vamos a desarrollar. Esta norma 087, el protocolo sanitario de vivienda, que salió el viernes y entra en vigencia el sábado, derogó los lineamientos anteriores que habían salido. Claramente dice que se tiene que complementar con la norma MINSA, pero me parece resaltar dos temas importantes. Para mí, la norma claramente hace una derogación de esta obligación que antes existía de que el empleador inmobiliario o constructor tenía que ponerle el transporte a los trabajadores. La norma ya está permitiendo que se implemente eso, pero que también haya la posibilidad de uso de transporte público. Y lo otro, que parece importante también, y es súper clave, es que la norma anterior llamada lineamientos de prevención, que salió antes,
Este protocolo lo que hace es modifica la regla de qué se hace frente a la enfermedad de COVID manifestada dentro de la obra. La norma anterior, ya hoy derogada, decía que se tenía que hacer la inmediata paralización de la obra. Y teníamos la ambigüedad de cómo se levantaba esa paralización o quién la iba a levantar, con el riesgo de que las municipalidades usaran ese término paralización para extender, como ya nos ha sucedido en otros casos, extender esta situación bajo el argumento del riesgo COVID, válido, pero que también se puede manejar de una manera política. La nueva norma tiene un cambio, les voy a mostrar. Primero, para el tema del transporte, ya la palabra dice implementar alternativas de servicio. Y también dice en caso de usar transporte público. Quiere decir entonces que ya no estoy obligado a darle yo el transporte privado a los trabajadores de construcción. Lo que tengo que hacer en mis planes COVID es implementar o establecer cuál va a ser la medida que se tenga que tomar. Si yo le doy un transporte privado, colocaré las reglas sanitarias de ese transporte privado. Y si van a venir con transporte público, colocaré cuáles son sus obligaciones en transporte público. Respecto a la paralización, miren la norma. Ahora lo que dice es que si es que hay un caso positivo COVID, lo que hay que hacer es identificar el área afectada, suspender los trabajos del área afectada, desinfectar los equipos y reportar al sistema integrado COVID. Y con eso, una vez desinfectada el área, yo puedo reiniciar las obras. Ya no tengo que levantar una paralización. Lo que tengo que hacer es una medida de desinfección. Ya no tengo que llamar a la SUNAFIL, que antes estaba en la norma. Ya es una actividad propia. Ahora bien, esta norma que les estaba explicando, llamada criterio de focalización. Yo ya sé que estoy en la actividad en fase 1, es decir, tengo una obra de excavación, estructuras o acabados. Segundo, yo tengo ya mi protocolo armado, estoy armando mi protocolo MINSA y tengo también las normas del protocolo sanitario especial. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo o dónde hago mi trámite para estar activado? Esta norma salió el viernes, en vigencia el 9 de mayo, tiene claramente la indicación. Lo que dice es que el Ministerio de Vivienda hará el trámite de permiso a través de unos requisitos que le vamos a presentar ahorita, pero únicamente para los proyectos que tengan obra en fase de excavación, estructuras y acabados. De la lectura de la norma, entonces, podemos encontrar que la sala de ventas, por ejemplo, solo estará autorizada si es que pertenece o forma parte de esa obra o está vinculada a esa obra. Si yo tengo un proyecto, todos conocemos que en la fase inmobiliaria preventa, la norma hoy no me coloca en fase 1 y no podría yo empezar a trabajar inicialmente. También, obviamente, y una crítica a las normas del ministerio es, pues, las obras nuevas, las oficinas inmobiliarias tampoco están mencionadas, conformidad de obra, postventa. En caso yo tenga ya la obra construida, pero estoy vendiendo algunos saldos de inventario, eso queda un poco en el aire, no ha habido respuesta. Lo que ha querido priorizar el ministerio es la obra, la construcción, bajo el argumento de que se iban a colapsar si es que no eran reanudadas. Sin embargo, sabemos que la actividad inmobiliaria es mucho más compleja, más completa y tiene unas fases anteriores o posteriores a la obra que por ahora no están priorizadas por el gobierno y que esperemos que estén, obviamente, y ese es el trabajo que hay que hacer, creo, de que estén claramente dadas en la fase 2. Entonces, con este cuadro podemos entender, porque se me han hecho consultas a lo largo de este fin de semana, de si es que yo ya solo debo respetar la norma de construcción sanitaria y ya no la norma MINSA. En realidad, yo debo respetar 3 normas para poder saber si estoy o no y activar mi reanudación inmobiliaria. El protocolo sanitario general, que es la norma MINSA, el protocolo sanitario de construcción y los criterios de focalización que están en esa 89.
La combinación de las tres normas me va a permitir saber si estoy o no dentro de la reanudación y además cumplir con mi trámite con la reanudación. Entonces la pregunta cae por su propio peso. ¿Cuáles son los trámites que debo realizar? ¿Cómo hago para reanudar mi empresa si estoy en fase 1? Justamente la norma indica que debo presentar, si estoy en excavación, estructuras y acabados, debo presentar al Ministerio de Vivienda un trámite que para mí es casi, se puede asemejar como una revalidación de la licencia de obra. Es decir, teniendo mi licencia, ejecutaba yo mi obra y vino el estado de emergencia y la obra se detuvo. Entonces yo debo ir hacia el Ministerio de Vivienda a pedir como una revalidación o reactivación de mi licencia. Ese ha sido el criterio del Ministerio. Y plantea presentar una solicitud adjuntando todos estos documentos. Plano de ubicación de la obra, la licencia de edificación o de habilitación urbana, porque al final licencia de alguna de las cosas puedo tener, póliza CAR vigente, me pide ahora un documento nuevo llamado plan de reanudación, y me pide obviamente lo que sabíamos ya, mi plan de vigilancia COVID, una declaración jurada en un formato que esté en la norma, y fotografías que acreditan el estado de la obra. Es decir, como antes de esta norma, nosotros pensábamos o creíamos que solo teníamos que preparar el plan COVID y presentarlo al ministerio. Ya no es el trámite así. La solicitud que hay que presentar al ministerio es una solicitud de reanudación de ejecución de obra, acompañando estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 requisitos. Es decir, yo acompaño y pido al ministerio, solicito reanudación de ejecución de mi obra, y por cada proyecto que yo tenga debo presentar un expediente y una solicitud. Porque esa es otra pregunta que también se me ha hecho. O sea, ¿lo hago por empresa? ¿Lo hago por razón social, por RUC? No, lo haces por obra. Es decir, si tu razón social tiene 3 obras, debo hacer 3 expedientes y hacer 3 solicitudes. Otra cosa importante, si es por el tema de la licencia, queda claro además que quien debe hacer este trámite es la SPV o la empresa inmobiliaria o la razón social que tiene a su nombre la licencia. El trámite no lo hace la empresa de gerenciamiento, no lo hace la empresa matriz del grupo y tampoco lo hace la empresa de construcción. Lo hace el que tiene la licencia, porque como repito, es una especie de reactivación de la licencia. ¿Qué procedimiento va a seguir mi solicitud? Una vez ingresada mi solicitud al Ministerio de Vivienda, la norma habla de una solicitud virtual, porque obviamente estamos en tiempo COVID, acompaño requisitos y el Ministerio tiene 5 días para revisar mi solicitud y aprobar. También el Ministerio podrá observar mi solicitud y la empresa tendrá 3 días para subsanar esas observaciones, si no, el expediente se va a considerar rechazado. Una vez que yo he logrado la aprobación del ministerio, que hasta ahora no sabemos qué cosa va a emitir, pero entendemos que emitirá un oficio, una carta habilitante diciendo usted presentó su solicitud y se le da el ok, con esa solicitud yo puedo ingresar al sistema integral COVID que tiene el MINSA, que es una web, habilito mi usuario y clave y registro mi obra. Y con eso la norma indica que al día siguiente la puedo abrir y empiezo a operar. Hay vacíos y respuestas que todavía no hay, por ejemplo, cómo se hace el trámite en el sistema COVID del MINSA, qué papel me va a presentar, cómo es eso de que el ministerio me da el ok, pero lo que queda claro es que el procedimiento es a través del ministerio para pedir el ok y luego me registro en el MINSA, que yo creo que es un registro solo declarativo, y al día siguiente empiezo mi obra. Por lo tanto, hay 2 posibilidades: que yo presente mi solicitud al ministerio y me digan que no puedo empezar a trabajar, o que me digan que sí. Es decir, ¿por qué me podrían decir que no? Porque entendemos que eso, por ejemplo, es una norma nacional y habrán lugares donde la focalización del riesgo COVID está tan grande en donde no se va a poder habilitar. O habrá algún distrito de Lima que, por ejemplo, se ponga muy caliente en riesgo COVID y el ministerio podría también negarlo.
porque el criterio además para aceptar o no mi solicitud es un criterio de riesgo COVID y de movilización de empresas. Entonces, digamos que este sería el flujograma o el esquema de cómo funciona. Paso 1, yo debo identificar si tengo un proyecto inmobiliario con las fases priorizadas. Paso 2, el ministerio me tiene que autorizar la reanudación de la ejecución de mi obra. Paso 3, me registro en el SICOBI del MINSA y ahí recién tengo este sí, que es empieza a trabajar. Ahora, hay una duda en donde entra un vacío de, por ejemplo, los proveedores, las empresas que proveen los servicios a la obra, quizás una torregrúa, la empresa que me provee los ladrillos, estas empresas, o incluso las empresas que me pueden proveer de personal a la obra, ¿a dónde hacen su trámite? Hola, esperemos un momento para que David vuelva a entrar. Parece que se ha pausado un segundo. Ahora sí, disculpe. Se cayó. Les decía que el ministerio no ha generado un trámite por cada una de las actividades conexas a la obra, sino es el ministerio que ha generado una actividad de la obra y todas sus actividades conexas están autorizadas. Por lo tanto, considero que la oficina administrativa debe ser además consignada como un proveedor si es que está en una razón social diferente para tener esta habilitación de brindarle servicios administrativos a la obra. El foco hoy es la obra, ya no la oficina inmobiliaria que tiene en otra razón social una construcción con una SPV. ¿Qué estructura tiene entonces? Una vez que yo ya he entendido esto, voy a enfocarme rápidamente porque creo que el ingeniero Juan Carlos Palomino nos va a dar mayores luces, pero ¿cómo funciona esto del plan? Yo sé que algunos ya lo han visto, pero quizás es un tema. ¿Qué estructura debe tener el plan? Es la primera pregunta. La norma tiene claramente esta estructura, o sea, ya hay un modelo oficial para preparar mi plan. No es que yo armo mi plan COVID con la presentación que yo quiera. El modelo contempla 11 puntos. Debo colocar en ese orden e ingresar. Ahora, esos 11 puntos los voy a llenar dependiendo, obviamente, de la realidad de la obra que voy a activar. Si es una obra en acabados, las reglas COVID las manejaré de otra manera, o sea, porque tengo solo riesgos en ese sentido. No es lo mismo una obra en estructuras o una obra que está recién empezando. Y tengo que llenar esto también dependiendo de los centros o sedes que tenga esta empresa, porque yo puedo tener centros o sedes que sean, por ejemplo, yo puedo tener la obra, pero también esta razón social tiene una sede de sala de ventas, o tiene una sede administrativa, o tiene una empresa de gerenciamiento que le da esas labores administrativas. Entonces yo tendré que habilitar dentro de mi plan 3 sedes y 3 manejos COVID en sus diferentes momentos.
en la obra, en la sala y en la oficina administrativa, porque son comportamientos y riesgos diferentes. Recordemos igual que esta es una norma de seguridad y salud. Entonces, este es el esquema, ¿no? Como le decía, voy a retroceder. Del punto 1 hay que completar todos estos datos hasta el punto 11, ¿sí? Debo dar los datos de la compañía, lugares de trabajo donde funciona la compañía, datos del servicio de seguridad y una serie de datos que vamos a desarrollar. Voy a planchar rápidamente cada uno de estos puntos porque sé que en las preguntas vamos a tener algunos temas más. Además, creo que eso ya lo vieron ustedes en la comunicación que se dio. ¿Qué consideraciones debo tener para mi plan? En datos de la empresa, obviamente debo colocar el RUC y todo del dueño de la licencia, aclaro. En datos del centro de trabajo, como les decía, como voy a activar una obra, pero esta obra se nutre de una sala de ventas y adicionalmente tiene una sede administrativa, y como no hay una norma habilitante para mis oficinas inmobiliarias que van a ayudar a que esta obra funcione, mi recomendación sería colocar en datos del centro de trabajo también la oficina administrativa, para que se pueda entender que también va a estar activada una fase administrativa que es perfectamente válida en una obra de construcción o una empresa que tiene una construcción que puede tener un aparato administrativo, una dirección diferente, que le lleve el gerenciamiento del proyecto, la asesoría legal, contable, financiera, de marketing y toda, ya que somos inmobiliarias y no solo empresas de construcción. Datos de los trabajadores de seguridad. Esto es importante. La norma me pide que yo cumpla con una enfermera o enfermero o cumpla con un médico dependiendo de la cantidad de trabajadores que yo debo tener. Entonces, la norma claramente tiene, si lo hacemos en grueso, hasta 100 trabajadores me va a permitir una enfermera y más de 100 trabajadores, enfermera más médico. Entonces, el servicio y seguridad y salud. Es decir, ¿quiénes van a ser? Ahora, en realidad no es una exigencia la norma. La exigencia de la norma está por las actividades. David, disculpa, se te cortó los últimos Sí, 15 señor. segundos. Si podrías repetir, por favor. Y otra vez comparte tu pantalla, pasa que tenía un problema de señal. Otra vez, gracias. Sí, la estoy compartiendo. Repite los últimos 15 segundos de la presentación, por favor. Ahora sí. Les decía que estos datos del servicio de seguridad me han preguntado mucho si deben ser personas que estén a tiempo completo. La verdad es que no, pero la norma lo que me indica es que debo tener una persona, por ejemplo, para las evaluaciones de entrada, es decir, para reinicio de obra, el médico ocupacional, ojo, que también debía ya estar en tu sistema de prevención, y además va a ser quien tenga la responsabilidad de dar un seguimiento médico a los casos de acuerdo a los reportes de medición. O sea, tengo que contar con esta persona, pero no tiene que estar 24 horas dentro de mi obra. Me pide una introducción, obviamente eso es una introducción modelo que les he puesto, pero se puede poner una introducción más detallada. El plan me pide definir mis objetivos, yo también les he puesto una propuesta de objetivos que creo que son bastante genéricos. El plan me dice, coloca la nómina de trabajadores y por riesgo de exposición a COVID. Y eso es importante, porque la norma ahora me pide si son riesgo bajo, riesgo medio, obviamente no vamos a tener en los otros niveles de riesgo porque son riesgos ya para personal de la salud, que sería alto o muy alto. Se pregunta mucho, el criterio para hacer riesgo bajo o medio, ¿cuál es? La norma MINSA tiene claramente una definición que es la relación con clientes, frecuente o permanente, o relación con otros trabajadores, que te podría generar un mayor riesgo COVID. Es decir, en riesgo bajo van a estar la mayoría de trabajadores que puedan regresar a operar, y solo en riesgo medio subiría un poco el riesgo para el contacto permanente o frecuente. Entonces, digamos que el riesgo bajo sería lo genérico, y yo colocaría en riesgo medio, por ejemplo, al vendedor en sala de ventas, a una, por ejemplo, persona de tesorería que va a salir a recibir y pagarle a los proveedores en la oficina, al vigilante de la obra, quizá al almacenero de la obra, pero todos los demás que si bien tienen riesgo COVID, pero no tienen esa permanencia con público, la norma le llama riesgo bajo.
Por lo tanto, caería por su propio peso que los trabajadores de obra serían riesgo bajo. Me dice cuáles van a ser los procedimientos que voy a usar para desinfección. Me pide que hable de la limpieza, que me pide que hable de cuál es la frecuencia que voy a utilizar. También me pide cuál va a ser mi criterio para identificar la sintomatología previo al ingreso al centro de trabajo. Eso hay una ficha, hay un control de temperatura, hay un control de elementos que ya la norma MINSA me lo pone, pero yo en mi plan lo debo validar. Y además lo debo aterrizar, porque si yo tengo algún mecanismo específico, así lo debo colocar. Lavado de manos obligatorio, debo colocar claramente dónde están los puntos de lavado, dónde voy a tener los puntos de alcohol en gel, con qué frecuencia se van a estar monitoreando para que no se desabastezca, y cada una de esas actividades. Los esquemas de monitoreo que yo tenga para ello. También hay un punto de sensibilización, es decir, cuál va a ser mi propuesta de sensibilización, qué material voy a usar, qué charlas virtuales voy a hacer, qué voy a hacer, cuáles van a ser los carteles para presentar. Algunos han presentado modelo de cartel, o qué voy a querer comunicar, ¿no? ¿Qué medidas preventivas colectivas voy a tener? La norma también ya me lo propone, pero igual yo puedo especificar el distanciamiento de 1,5 metros, los turnos de escalonado en las zonas de trabajo, pero eso hay que explicarlo, porque cuando este plan no solo es una monografía, ojo, cuando esto se ponga en vivo, alguien que es el jefe de prevención y los trabajadores tienen que entender claramente las reglas. El plan no solo se pone por cumplir, sino hay que darle de contenido. Y este esquema de zona de vestuario, zona de control previo, que también está propuesta en la norma. Medidas de distanciamiento o medidas de protección personal. ¿Qué le voy a dar? ¿Qué tipo de guantes? ¿Qué tipo de implementos de EPP? Todos estos se tiene que generar. ¿Cuál va a ser el mecanismo para el ingreso de un contratista? Carga y descarga. Todo esto debo tenerlo ahí. La vigilancia que voy a tener a las comorbilidades. Obviamente, la vigilancia que voy a tener, o sea, cómo voy a darle seguimiento a algunas situaciones que podrían en el contexto COVID aumentarse. O sea, esto no solo es el riesgo COVID. El trabajador, como ahora tiene que estar haciendo algunas actividades adicionales, podría tener un estrés adicional y eso sería un riesgo psicosocial. O podría tener jornadas de trabajo con turnos diferentes porque va a entrar y salir a la oficina porque solo puede ir los lunes, los martes, y eso también le puede generar una situación diferente al mundo regular, porque el COVID nos ha cambiado el mundo regular. Y lo otro que dice la norma es que hay que buscar garantizar el clima laboral, que es importantísimo, porque ahora todos vamos a estar con un estrés diferente. Luego me pide procedimientos para regreso al trabajo. Yo recomendaría un flujograma, un gráfico, o también lo pueden poner en texto, pero dice ahí cuál es la regla para que un trabajador pueda entrar a mi obra una vez que ya se reactive la obra. Y eso también está en la norma, pero hay que colocarlo en el plan. Y lo otro es el proceso de reincorporación, es decir, si ya estaba con una sintomatología el trabajador, yo lo mando a cuarentena. O si se enfermó de COVID, va a quedar después posiblemente, la persona se va a recuperar. ¿Cuál es el procedimiento para que ese que se fue a cuarentena porque parecía sospechoso o el confirmado que se fue a hacer cuarentena y se mejoró, regrese a la obra o a la oficina? Eso es importante también colocar. Y también podríamos colocar un flujograma si queremos hacerlo de manera más específica. Me pide también reforzamiento de trabajo con riesgos críticos. En realidad, aquí no aplica para la obra, eso sería para personal de salud. Me pide también el plan que yo ponga cuál es el proceso de los trabajadores con riesgo COVID. Como le decía, ya lo he explicado. La norma, ojo, cambió y el índice de masa corporal de grupo de riesgo subió a 40 y la edad subió a 65. Pero entonces también, y la norma además tiene un tema importante. Antes decía que no se podía entrar a trabajar si estabas en grupo de riesgo. Ahora dice que puedes firmar una declaración jurada para que asumas la responsabilidad voluntaria. Sin embargo, ahí tengo un comentario legal. Yo creo que el empleador no deja de tener igual responsabilidades en seguridad y salud en trabajo respecto a sus trabajadores o los obreros de la obra de que se está construyendo. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos con esa medida. Si es que se puede privilegiar el teletrabajo, sería importante. Si no, obviamente para obra o para trabajadores, tendrá que hacerse un monitoreo
bien importante, porque en caso que suceda un problema COVID, yo creo que igual se va a activar una situación legal de seguridad y salud en el trabajo. Y la única forma de defender al empleador es que haya tenido unas medidas adecuadas para prevenir esta situación. Me pide quiénes son los responsables para verificar este plan. Me pide también el presupuesto para adquisición de insumos. Y me dice también importante que el Comité de Seguridad debe aprobar este plan. Entonces, habrá casos en donde el Comité de Seguridad sea de la obra, del contratista que está haciendo la obra, pero que también sería bueno que lo vea, si es que no tienes un Comité de Seguridad propio, porque no tienes planilla de obreros tú mismo, ¿no? Bueno, eso sería todo. Dejo un poco la palabra al ingeniero Palomino para que pueda aplicar algunos criterios más detallados de la parte técnica de prevención, y seguro estaremos abiertos a las preguntas que nos puedan hacer. Sí, David, hay varias preguntas acá que te las he ordenado algunos temas ya para ir respondiendo las preguntas de todos los participantes. Mira, hay varias preguntas sobre el tema de la sala de ventas. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ah, perdón, pensaba que se había cortado. Hay varias preguntas con el tema de la sala de ventas. Por ejemplo, si mi sala de ventas está en otro lugar y no en la obra, ¿qué aplica, no? La sala de ventas que se quedaron en proceso de construcción al momento de la paralización pueden solicitar también la reactivación de su ejecución, ¿no? Se puede compartir obra y caseta. La ministra, cuando se le preguntó sobre la caseta de ventas, bueno, dijo que era un rubro comercial. Eso creo que está descartado, ¿no? Pero sí podrías aclarar un poco el tema de la sala de ventas, cuándo aplica, cuándo no aplica, y si está en proceso de construcción, ¿cómo sería la norma? Sí, nuevamente tenemos que partir del criterio que ha tenido el Estado y no necesariamente que es la forma como nosotros estábamos acostumbrados a ver nuestras inmobiliarias. El criterio del Estado ha sido la licencia de obra, es decir, la licencia de un proyecto inmobiliario. Entonces, si ese proyecto inmobiliario que yo voy a activar tiene una caseta de ventas, está permitida la caseta de ventas, porque incluso en la norma COVID, en la norma del sector construcción, indican las reglas de la caseta de ventas. Yo no tengo que hacer un trámite, es como que esa caseta de ventas es el área o la sede de comercialización de esa obra. Eso es lo que estoy queriendo decir. Suena raro porque no estamos acostumbrados a ello, pero creo que es importante entenderlo así. Es como, vamos a tener que entender, cambiar un poco el chip que teníamos y decir, esto es una empresa que tenía una obra y tiene una sede para vender esta obra y una sede para dirigir administrativamente esta obra. Y esas dos sedes pueden estar al costado o pueden estar en direcciones diferentes. Pónganse a pensar que yo activo una obra, por ejemplo, en Trujillo, pero mi oficina principal está en Lima. ¿Cómo no voy a poder activar mi oficina principal en Lima para dirigir algunas cosas de Trujillo si es que yo necesito también la fase administrativa, la parte administrativa? Entonces, el criterio del ministerio no ha sido negar a la sala de ventas o negar a la oficina administrativa. Lo que ha dicho es que pidamos la activación del proyecto y con eso yo entiendo que estaría activado esas dos cosas. Ahora, para que quede claro, la recomendación es ponerlo en el plan COVID. En el momento donde el punto 2, el plan COVID, me dice, coloca tus sedes, me está dando pie a colocar las direcciones donde voy a funcionar. Lo que no está autorizado, Juan Carlos, es una sala de ventas sola que no tenga proyecto o que esté el proyecto en ninguna fase. O sea, que yo tenía mi licencia, pero no estoy todavía construyendo. O tenía mi anteproyecto y no estoy construyendo porque estaba en preventa. Esa sala de ventas, como es solo comercialización en el criterio del ministerio, no te lo va a activar porque el ministerio no te va a permitir empezar porque no estás haciendo una obra de reanudación, sino estarías pidiendo vender y eso sí está negado. Quizás es un mal criterio, pero yo estoy describiendo lo que la norma hoy día dice, ¿no? Claro, ese es un buen punto a aclarar, porque también, bueno, todavía hay dudas con el tema de qué obras sí y qué obras no, ¿no? De hecho,
nos han preguntado si tengo una licencia emitida al inicio de la cuarentena. Esta se considera en etapa de excavación, se podría iniciar labores dado que aún no se iniciaron por la implementación de la cuarentena, claramente no. O sea, si Correcto. la cuarentena los agarró ya trabajando digamos, las obras de construcción, excavación o lo que sea, pueden hacerlo, si no, no. ¿No? Digamos, eso Porque, es lo que, porque claro. los requisitos del expediente del ministerio te dicen que coloques fotos de la obra para acreditar el estado. Es decir, tendrás que demostrar que estabas en acabados, excavación o estructura, ¿no? Entonces, si tú no tienes una obra que tenga viva la ejecución, no te van a dar el permiso. O sea, podrás presentar tu solicitud al ministerio, pero tendrás que posiblemente recibir una negativa del ministerio y bajo la aplicación de la norma que hoy está, ¿no? Claro, claro, perfecto. David, también hay varias dudas sobre la presentación, ¿no? Sobre la presentación, un poco te resumo un poco las preguntas, ¿no? La solicitud se presenta en algún portal web, está claro, pero ¿dónde físicamente se presenta, ¿no? En mesa de partes del Ministerio de Viviendas. ¿En qué parte del Ministerio de Viviendas? Bueno, eso es un poco lo mismo. Entendí que quien presenta la solicitud de reanudación de obra ante el ministerio es quien tiene la licencia. En este caso, si la hizo el mismo propietario, es quien debe realizarlo o el constructor, o vamos en paralelo. Hay bastante duda, sigue la duda sobre el tema quién presenta y está claro que es el que tiene la licencia de construcción, ¿no? Sí, recordemos una cosa, así como nosotros teníamos una empresa con un RUC y una razón social que compró un terreno y ese RUC que compró el terreno sacó una licencia, es decir, si yo tengo a nombre de mi empresa A el terreno con el proyecto, no importa ya ahorita si es que la B la está construyendo o si la empresa C está desarrollando la construcción. Tengo que regresar al momento inicial. Quien tiene a su nombre la licencia, es más, si yo miro la licencia, a nombre de quién ha sido emitida. Y esa será la que presente la solicitud. La empresa de construcción no tiene que firmar esa solicitud, porque es la misma empresa que pidió al municipio la licencia, ahora le tiene que pedir al ministerio si puede continuar con su licencia. Ahí está, eso sería la explicación. Ahora, ¿dónde se presentaría? Bueno, ya sé que me dijiste que lo has dicho, pero solamente para repetirlo, ¿algún portal web? ¿Dónde se presenta físicamente? Mire, la norma indica que puede ser presencial o puede ser virtual. Lo que no tengo ahorita, y sí es importante, y lo estamos tratando de conseguir y averiguar, es, digamos, si va a haber alguna plataforma virtual. Lo que sí les puedo comentar es que el Ministerio de Economía el 25 de marzo apenas se había dictado la primera cuarentena, sacó una indicación de cuáles eran las mesas de partes virtuales de todos los ministerios. Y para el Ministerio de Vivienda sacó también una dirección, ¿no? Que era mesadepartes@vivienda.gov.pe. Lo que se ha conseguido preguntarle al ministerio, yo he podido conseguir algunos funcionarios, es que por ese correo sí se puede recibir, ¿correcto? Y físicamente también. Lo que entiendo también es que el ministerio ya tenía una plataforma virtual para hacer algunos trámites online, pero todavía a corte 8 de la mañana del día de hoy, recordemos que la norma ha salido el viernes, a corte 8 de la mañana del día de hoy, todavía no está activado la plataforma virtual. Entonces, si yo ya tengo mi plan listo y quiero hoy día, por ejemplo, acabada la reunión, o al mediodía, a las 3 de la tarde, yo creo que puedo usar o el correo electrónico o la presencial, ir a la mesa de partes para obtener mi sello. La única duda con el correo electrónico que yo tengo es que como todavía no está asignada una entidad interna del ministerio para revisar estos temas, porque todavía no sabemos qué dirección o organismo dentro del ministerio es el que va a dar este ok, al no estar activado, a mí me preocupa la recomendación de hacerlo online. Puede ser loco, Juan Carlos, el tema, yo sé que estamos en tiempos COVID, sin embargo, yo siendo muy conservador preferiría tener mi expediente con mi sello, porque si no, tengo miedo que al mandar por mail se pierda mi solicitud y después cómo llega. Quizá cuando ya me digan que hay una entidad directamente autorizada que va a revisarlo dentro del ministerio, yo podré dirigir por mail dirigida a esa persona
o si activan la plataforma virtual. Pero hoy yo sería muy conservador, quizá lo que estoy diciendo es totalmente ilógico en tiempos de COVID porque estamos buscando la simplificación, pero al no tener esas plataformas creadas, yo creo que debería usarse, mi recomendación sería lo más conservador para tener tu sello, tu sellito del ministerio, porque ya sabes que has pedido tu solicitud. Y aprovecho una pregunta que me han presentado, si hay un modelo de solicitud. No, yo solo es una carta simple que debo yo presentar nada más, no es un modelo de solicitud, solo sí yo recomendaría que lo que ustedes tienen que solicitar, es decir, la norma dice solicita la reanudación de ejecución de tu obra. Es decir, en la sumilla de tu pedido digas, señores ministerio, solicito la reanudación de la ejecución de mi obra. Y luego acompañas todos los requisitos. Perfecto, David. Después, bueno, hay varias preguntas sobre el personal de salud también, ¿no? Yo preferiría que el ingeniero Palomino nos ayude con esos temas, ¿ah? Ya, ok, entonces esas las pasamos para después. Tema de los obreros también, entonces lo dejamos a Juan Carlos Palomino Sí, sí, si no al final complementamos los dos, pero yo creo que él va a podernos dar algunas luces. Ya, perfecto. Bueno, antes de darle pase, hay algunas preguntas que digamos, no las he podido agrupar, pero creo que no es necesario. El tema de quién debe asumir los costos de la implementación del protocolo COVID, bueno, eso va a depender de quienes tengan, digamos, si tienen una constructora tercera o no, creo que eso no es una pregunta que podemos nosotros responder, ¿no? Sí, es un tema de negociación quizá también con el constructor, ¿no? Para el caso de teletrabajo administrativo, ¿se deberá consignar un plan, en el plan, digamos eso? Sí. Para trabajo administrativo, teletrabajo. Sí, yo creo que sí, y ahí Juan Carlos también nos va a poder quizás responder eso, pero yo creo que sí. Lo que sí quiero aclarar es que si yo tengo 3 sedes de una misma obra, en un solo plan me voy a mencionar el tratamiento de seguridad COVID para la obra y también en el mismo plan de mi otra sede. Es decir, en un solo plan debo integrar todas las actividades. Si tengo obra pura, solo obra, pero si tengo sala de ventas también, y si tengo oficina administrativa también, en un solo plan. No tengo que presentar 3 planes, ojo, ¿eh? Es un solo plan por cada obra. Claro, y de hecho, bueno, te lo comento, me imagino que sí, ¿no? O sea, digamos, si se pueden iniciar en fechas distintas la obra y después la sala de ventas, creo que no hay ningún problema por eso, ¿no? Yo creo que sí, porque a ver, el permiso para la sala de ventas venía ya autorizado por el hecho de que yo tuviera un anteproyecto, porque eso es lo que dice la norma de licencias y edificación, la 29090. Con mi anteproyecto aprobado, yo puedo empezar a hacer algunas actividades. Entonces, yo ya tenía autorización. Lo que estoy pidiendo ahorita es que reactiven esa licencia que va a dar las 2 autorizaciones: ejecutar obra o continuar la ejecución de obra y continuar implementando o terminando de hacer la sala de venta. Lo que no quita, y no quiero ser hable de mal agüero, no quita que la municipalidad tenga una interpretación propia y trate de decir que no, que tienes que volver a hacer un trámite. Legalmente eso sería inválido y sería una barrera ilegal de pedirle que la municipalidad quiera activar algo más, porque la municipalidad ya no tiene vela en este entierro. La municipalidad ya te dio hace tiempo tu licencia. Lo único que pasó fue una cuarentena. Entonces el Estado, por riesgo médico, te está pidiendo que por favor le pidas permiso para continuar. Ya, perfecto. Y han hecho una pregunta que es un poco, bueno, no sé si tendrá respuesta, ¿no? En el caso de la entrega de departamentos, por ejemplo, que es un punto ya final, digamos, ¿se puede hacer como actividad de la sala de ventas o fin de construcción? ¿Cómo es eso? Yo creo que no, pero creo que como actividad independiente, si yo no tengo al ministerio, no le presento una foto de una obra en acabados, no voy a poder. Ahora, si yo le presento mi licencia en acabados y estos acabados demoran un mes y al mes siguiente puedo entregar departamentos, eso no estaría prohibido porque digamos, estoy continuando con el proyecto. Sin embargo, hay un vacío legal válido que creo que tenemos que respondernos creo, acudiendo ya a las autoridades, porque insisto, la autoridad del ministerio lo que ha visto es una obra y quizás ha dejado en el foco, ha perdido el foco de ver un inmobiliario. Un inmobiliario no solo construye, vende, y como vende, entrega departamentos. O habrán clientes que me estén llamando para postventas, pero en realidad hoy lo que se privilegia es las obras. Perfecto.
Ok, creo que bueno, hemos respondido bastantes dudas de los participantes. Creo que vamos a la siguiente exposición entonces. Le doy pase a Juan Carlos Palomino de la Cruz. Como le había comentado, él es ingeniero industrial con 15 años de experiencia en el área de SOMA, de los cuales 10 son el sector de construcción. Fue jefe de centrales de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente por más de 5 años de la inmobiliaria La Venturosa. Actualmente es socio consultor de preventiva.pe. Le te doy pase a Juan Carlos, por favor, para que proyectes tu presentación. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Buenos días con todos. ¿Me escuchan? ¿Se escucha Sí, claro? perfecto, perfecto. Perfecto, Sí, muchas gracias, Juan claro. Carlos. Bueno, voy a compartir la pantalla con la presentación. Bueno, el día de hoy vamos a ver o complementar lo que nos ha dicho en este caso David con respecto a todo lo que implica la ley. Recordemos que aparte de las resoluciones ministeriales que en este momento tienen que ver con el plan COVID, no se han dejado, no están dejando de funcionar las resoluciones o las leyes asociadas a lo que es la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es más, las resoluciones ministeriales mencionan de que se debe seguir cumpliendo con los decretos supremos, en este caso la ley de seguridad, el decreto supremo que es la seguridad, el 011 de 2019, seguridad en la construcción, y la G050. Con respecto a la implementación del plan, ¿no? Yo he visto varias preguntas que están haciendo con respecto a este tema, ¿no? El plan es se debe plasmar la figura de lo que está en este caso, en este momento, de lo que está ocurriendo en este momento en la empresa. Si la empresa ya no tiene personal obrero porque lo liquidó, si la empresa no tiene un enfermero porque todavía no lo ha contratado, tiene que plasmarlo así en el plan, ¿no? En el plan tiene que poner que en este momento la empresa está solamente ¿no? Está funcionando con la plana administrativa, se está proyectando contratar un enfermero, se va a contratar se va a tener un contratista, pero cada empresa obviamente sabe o conoce cuál es cómo lo va a hacer, ¿no? O cuál es la idea que tiene para hacerlo. Entonces, eso lo tiene que plasmar en el plan. Si no tiene el enfermero, tiene que poner que no lo tiene. Si no tiene el personal obrero, la lista, tiene que poner que recién lo va a contratar, pero eso, y cómo lo va a contratar, ¿no? Recién van a entrar 5 en 10 días, van a entrar 10, o van a entrar todos de golpe. Pero lo que sí se tiene que plasmar en el plan es que cómo se va a implementar tiene que ser de una manera progresiva. A mí me da la impresión a veces cuando leo las consultas como que todos piensan de que, o sea, te aprueban el plan y al día siguiente ya apareció la obra nuevamente como era, todos con su mascarilla, pero como era hasta como fue hasta el 14 de marzo, ¿no? Y eso no es la realidad. En realidad, la obra tiene que empezar paso a paso, y el primer paso obviamente es que llegue la línea de mando y los capacitadores y empiecen a capacitar al personal y poco a poco, ¿no? Porque inclusive la norma te dice que tú no puedes capacitar a grupos a mayores de 10 personas, te pide que las capacitaciones sean presenciales y a la vez te dice que no sean de más de 10 personas, ¿no? Entonces, si yo tengo una obra que, bueno, tiene 20 o 30 personas, no hay ningún inconveniente. Pero si tengo una obra que tiene 400 a 450 personas en lo que yo tengo justo en el momento en el que la dejé, sí me voy a demorar bastante en ir ingresando a cada grupo de personas para que continúe el trabajo en donde se quedó. De igual manera, se tiene que, como les dije, considerar las contrataciones que se van a hacer, en qué fechas aproximadamente, un cronograma de contrataciones, y el plan se tiene que estar actualizando permanentemente. También, ¿no? O sea, ¿qué pasa si ya yo presenté mi plan, pero yo no tenía, pues, solamente en planilla 20 obreros, y yo sé que van a entrar 50 más? Entonces, lo tienes que especificar así en el plan, pones de que tienes en ese momento 10 obreros, que tienen la proyección de contratar a 20 más, que, bueno, recién los van a contratar, que no sabes sus nombres, pero sí sabes sus cargos, ¿no? Entonces, el cargo, como sí lo sabes, también después en el plan hay otro punto en el que tú pones los cargos, simplemente qué cargo es con el riesgo, de acuerdo a lo que te dice la resolución ministerial. Es importante que contrates o que tengas un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Esto lo pide la ley desde el año 2012, 2013, que salió la ley de la seguridad y salud en el trabajo,
que debes contar con un servicio de seguridad. El servicio no tiene que estar a tiempo completo en las empresas, pero en construcción, en una obra, sí, la norma G050 te pide que tú tengas un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, también puedes indicar en tu plan, el que vas a presentar el plan de vigilancia para evitar el contagio del COVID, puedes presentar e indicar que en este momento, por el tema de que se suspendieron las actividades, pues no tienes un servicio de seguridad y que también lo vas a implementar conforme venga. El servicio de seguridad en realidad no es requisito para poder reiniciar las actividades. Sí es requisito, obviamente, para que pueda funcionar una obra por la reglamentación de la G050. Con respecto a las compras también, tienes que hacer las compras anticipadas, ¿no? O sea, si tú vas a reanudar el día de mañana, si ya has hecho las compras, bueno, en buena hora, pero lo más probable es que no tengan, en este caso, todas las mascarillas, el gel, el jabón, no se haya acondicionado de repente el lavadero que tiene que estar en la puerta de la obra, en algunos casos, cuál va a ser la ruta por la que va a entrar el personal, por dónde van a hacer la cola, la señalización en el piso, que tienen que estar separados 1,50 m cada uno. Eso, por ejemplo, se tiene que hacer antes de que el personal entre. Entonces, también, ¿no? Eso también tiene que estar en el plan. ¿Y cuánto va a demorar? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Y cuánto tiempo? Eso tiene que estar especificado. El plan debe reflejar, o sea, cuando se recibe la obra, tiene que estar reflejada tal cual está el plan. Si llega una fiscalización, la fiscalización debe verificar o debe ver que efectivamente el plan se está aplicando. Si tú pusiste que en lugar de jabón vas a usar gel, tiene que estar el gel. No puede estar otro elemento que no sea gel, no puedes poner detergente, no puedes poner otro químico de repente que no sea ninguno de los autorizados. Eso tiene que reflejarse siempre y también les va a servir a todas las empresas porque si en el caso llegase a haber un contagiado, Dios mediante esperemos que no ocurra, si llega a haber una persona contagiada y la persona indica de repente que fue en el trabajo, la empresa tiene que evidenciar de que hizo todo lo necesario para evitar de que esto ocurra. Y eso necesario es cumpliendo el plan. Y el plan, obviamente, un plan aprobado por el Ministerio de Vivienda, ¿no? Con respecto a lo que es las oficinas administrativas, también hay bastantes consultas. Las oficinas principales, en todos los casos, mientras está el proceso de implementación, las personas que no tienen vinculación o que no se trasladan hacia las obras, no deben activarse de manera física, deben activar de manera remota, ¿no? Deben empezar a trabajar con el sistema de home office. Una vez que ya empiecen a trabajar con el sistema home office, en algún momento, pues de repente se va a requerir su presencia, y recuerden que esto también va ligado al siguiente punto, lo que es los clientes también hay varias preguntas con respecto a las casetas de venta y con respecto a lo que es la entrega de los departamentos. Lo que ocurre es que todavía tenemos 2 semanas de aislamiento que también posiblemente se prolonguen un poco más. La última normativa que salió con respecto al aislamiento, o sea que da hasta el 24 de mayo, indica de que las personas pueden trasladarse a sus trabajos con sus vehículos, por ejemplo, pero solamente trasladarte de tu casa a tu trabajo y de tu trabajo a tu casa, ¿no? Entonces, si yo fuese un cliente potencial de compra de departamento, o yo he comprado un departamento y me lo tienen que entregar, o yo quisiera ir a averiguar el precio de un departamento en una caseta de venta, no voy a poder hasta el 24 de mayo, o sea, estoy prohibido de hacerlo. Entonces, si yo salgo de aquí por ejemplo, quiero ir a averiguar, no, yo solamente puedo salir al mercado, puedo salir al banco, por ley, porque es la ley lo que me indica es que yo puedo hacer eso, porque seguimos en aislamiento. Sin embargo, la norma, en este caso la 087, la resolución ministerial 087, sí nos dice de que se tomen medidas para reactivar las casetas, lo que comentó David, ¿no? O sea, no hay como un vacío ahí, no quedó claro, pero porque no especifica otra cosa la norma. Sí te dice cuáles son los puntos que debes respetar para reactivar el plan, hacer el plan COVID, y considera las casetas de venta. Y tampoco, bueno, si uno lee detalladamente, no dice que son las casetas de venta, tiene que estar dentro de obra, pero la anexa, ¿no? La anexa como que es parte de la obra y qué medidas se deben considerar. Este es el esquema que presenta la resolución ministerial, ¿no? Que debería ser para el ingreso a una obra. Se debe considerar los controles previos, ¿no? Lo que dice en la resolución ministerial con respecto a los controles previos
habla de lo que es antes de que empiece la obra, ¿no? Que es, por ejemplo, identificar al personal con factores de riesgo, y también habla lo que es después de cuando ya están en la puerta de la obra. O sea, el control previo va desde que vas a contratar al personal hasta el momento que se para en la puerta de la obra. Ese es para entrar, listo para entrar, ¿no? Entonces, eso es el control previo. Entonces, se tiene que, en la puerta, o sea, una vez que ya has identificado al personal, en la puerta tú debes identificar que la persona pues tiene o no tiene sintomatología, y eso lo vas a ver a través de un cuestionario que va a presentarse diariamente, todos los días, a todas las personas que entren, se le tiene que preguntar si tiene algún síntoma del COVID, y se le tiene que hacer la pregunta puntual, ¿no? O sea, estás con tos, tienes temperatura, y después vamos a ver que también la norma te pide que a todos se le tiene que tomar la temperatura. Se debe respetar el distanciamiento, ¿no? Que está dando, a diferencia de las otras normas. Para el sector construcción, todo es en base a 1.5 metros de distancia. Todo lo que es el distanciamiento. Una vez que ya el personal ingresa, cuando ya está cruzando la puerta de la obra, es obligatorio que al personal se le tome la temperatura. Para eso usamos los termómetros digital, los termómetros láser, ¿no? Hay dos tipos de termómetros láser. Hay un termómetro láser que es para equipos y maquinarias, y hay un termómetro láser que es el clínico, ¿no? Entonces hay muchas empresas que ahora están vendiendo el termómetro láser industrial, que ese no sirve para medir temperatura porque tiene un rango de entre 1.5 a 2 grados de más menos, ¿no? En toma de datos, el industrial, mientras que el clínico no, el clínico es más preciso. Entonces, compren el termómetro clínico, es obligatorio, no compren uno nada más, compren dos. Lamentablemente están en este momento los termómetros por las nubes, han subido a 400, 500% su precio, pero es necesario que lo tengan, y que tengan dos, porque si uno se malogra, van a tener que aplicar el segundo termómetro pues, como reemplazo para poder seguir controlando al personal. Si no hay termómetro, es imposible controlar la temperatura, y por lo tanto la persona no puede entrar. Entonces, eso solamente entran las personas a la hora, las personas que tienen menos de 38 grados centígrados de temperatura. Tiene 38 hacia arriba, no entra a la hora. Distancia 1.5, que lo repiten a cada rato en la resolución. Se recomienda, hay una recomendación de ingreso escalonado. El ingreso escalonado, ¿qué cosa es? Que más o menos tú deberías agrupar a tu personal, al personal de obra, para que no se amontonen todos de repente a las 8 de la mañana o 7 de la mañana en la puerta, sino que de repente unos entren un poco más temprano, unos de repente entren a las 6 de la mañana, unos entren 6:30, unos entren a las 7, y así sucesivamente, por agruparlos, ¿no? Si tienes una cantidad muy grande de obreros, si tienes una cantidad mínima, bueno, todos pueden entrar manteniendo la distancia de 1.5 metros. En el caso de la norma también te dice, y eso dice la resolución ministerial 239, modificada por la 265, y también la 087, que es obligatorio lavarse las manos al ingresar. Ahí sí no hay cuestionamiento, no hay duda. Y sí, hace un momento preguntaron con respecto al tema del lavado de manos. Sí, es obligatorio el ingresar. Es entre jabón y gel. El jabón es entre los dos, es más fácil, más barato y más económico utilizar jabón líquido, ¿no? Jabón líquido con agua. Con respecto a los túneles desinfectantes, no. Ya eso está comprobado. Sí hay empresas que lo siguen vendiendo, que lo siguen negociando. A veces como un tema, algunas empresas quieren poner un túnel, pero eviten comprarlo. Además que los están vendiendo demasiado caros, en algunos casos 15.000 soles, 30.000 soles, llegan hasta 50.000 soles, dependiendo de la estructura que tiene. No cumple con la función porque el túnel no ha sido diseñado para eso. Esos túneles han sido diseñados para otra cosa muy distinta, que les podría explicar en otro momento, pero no es para desinfectar a una persona del COVID, ¿ya? Lo que sí está autorizado son 3 químicos para poder trabajar en la obra, ¿no? Uno es el jabón y su derivado, de repente un detergente líquido, pero jabón líquido es lo que, para que no haya un pase de jabón de una mano a otra. El alcohol, el jabón puede ser cualquier jabón, no tiene que ser germicida ni nada por el estilo, cualquier jabón. El COVID es una estructura que se desintegra al contacto prolongado de 20 segundos, con menos, de repente 15 segundos, pero te recomiendan lavarte 20 con el jabón. El alcohol en gel de grado 70 hacia arriba.
¿Ya? El alcohol es por si no tienes jabón a la mano. Si no tienes jabón, se te recomienda utilizar el gel. En el caso de que tengas, si no tienes caño, le puedes dar gel a un grupo de personas para que no esté yéndose a lavarse las manos. Más económico, bueno, ahí tienes que valorar el costo-beneficio, ¿no? Si tienes una persona pues en un piso 11 y no quieres que esté bajando a lavarse las manos al piso 6, al piso 5 a cada rato, porque ahora es obligatorio lavarse las manos a cada momento, le das en gel, ¿no? Y el otro autorizado, o sea, en Perú, los únicos químicos autorizados para desinfección del tema del COVID son el jabón, el alcohol y la lejía, ¿no? El alcohol grado 70 hacia arriba y la lejía diluida a 0,1% como máximo, ¿no? O sea, eso es los únicos. También ha autorizado el agua oxigenada, en este caso el MINSA, pero el agua oxigenada pues sí tiene un efecto de irritación, ¿ya? Pero esos químicos son el agua oxigenada 0,5%. Las mochilas, ¿para qué son esas mochilas con agua? Es para desinfectar pasadizos, no es para echarle directamente a las personas por si acaso, ya es para desinfectar pasadizos, es para desinfectar de repente áreas de trabajo, superficies, mesas, ¿no? De repente mesas de trabajo. ¿En qué no te sirve el alcohol gel? ¿No? Perdón, la lejía. La lejía no te sirve de repente para pasarle a las sillas, para pasarle a las manijas, porque o sea, es también irritante la lejía. Cuando se trata de objetos que puede manipular una persona, sería lo ideal desinfectar con el alcohol. Puede ser líquido también. El uso de guantes de látex. No es necesario que el personal de obra utilice los guantes de látex. En realidad, no es necesario. Sin embargo, la resolución ministerial indica que debe utilizar al ingresar al vestuario. Lo que yo entiendo, porque no lo dice claramente, o sea, simplemente dice que al entrar al vestuario te tienen que dar un par de guantes de látex, es que de repente cuando tú entras, te cambias y tú entras, te pones tus guantes y con ese guante supuestamente trabajas toda la obra y te pones encima del otro guante y bueno, en realidad el problema es que se pierde sensibilidad para poder trabajar bien. Las manos, obviamente, al tener de repente un guante todo el día que no ventila, pues van a sufrir un sudor, sudoración y un malestar personal por el incómodo. El guante de látex no va a aguantar el ritmo de la construcción. Se va a romper inmediatamente. Es bastante delicado. Entonces, pero sí dice la norma que cuando entra al vestuario tiene que dar una persona guantes de látex. Con respecto a las mascarillas, y acá también hay bastantes preguntas con respecto a ese tema, lo que pide la norma que se ha actualizado y también la 087 y la 265 es de que todo el personal utilice la mascarilla de tela, que es la mascarilla comunitaria, que hay una norma técnica peruana que es la 135-2020 del MINSA. Esta mascarilla es la que se debe utilizar. Precio aproximado está entre 2, 4, 5 soles más o menos, dependiendo de la persona, del proveedor que consigas. Lo puedes conseguir sin ningún problema hasta 2 soles. La otra mascarilla es para los que tienen riesgo medio. Esta mascarilla que dice, mascarilla, es conocida como mascarilla quirúrgica. ¿Qué es la mascarilla quirúrgica? Es una mascarilla que tiene unas características, es aprobada por el MINSA, por DIGESA, para que pueda, y tiene certificación, si no me equivoco, FDA, para poder trabajar justamente en ambientes clínicos, ¿no? No es como la N95 que filtra, simplemente tiene como una capa para lo que es evitar que los virus, las bacterias puedan ingresar rápidamente. En realidad, para el trabajo que se hace en construcción, serían las dos, era lo mismo, ¿no? Hasta hace 4 días, la mascarilla de tela no estaba en la lista, solamente estaba la quirúrgica. Ahora no, ahora está la quirúrgica y la de tela. La de tela es prácticamente para todo el personal. La quirúrgica solamente se utilizaría con las personas que tienen contacto, que sería el riesgo medio, ¿no? ¿Quiénes son? El vigilante, la recepcionista, ¿no? Y a quienes yo en lo personal también recomiendo que aparte de la que no está escrita en ninguna parte, usen una mica facial ventilada, pero sí mica, ¿no? Que proteja. Aparte de la mascarilla quirúrgica, una mica. Es lo recomendable para los vigilantes y para los recepcionistas, y también lo recomendaría de repente para el almacenero, ¿no? El almacenero es una persona que está, bueno, no tiene contacto con externos, pero sí tiene contacto con gente de la obra todo el día, entonces es recomendable que él se proteja también con ese tipo. La N95
no se le compra a nadie, solamente a las personas que por la naturaleza de su actividad pueden respirar o pueden estar expuestas a partículas respirables, ¿no? Partículas muy pequeñas de polvo que siempre, o sea, estas personas han utilizado un respirador, ¿no? Entonces ahora ellos deben seguir usando el respirador, la misma cantidad, no utilizar un respirador sobre otro, ¿no? Algunas personas tienen, ay, entonces pongo el respirador, le pongo la mascarilla encima para que lo proteja. No, no es así. Si ya solamente se utiliza uno de los tres. Lo recomendable es que todos al 100% la mascarilla, perdón, a la mayoría, riesgo bajo, el riesgo bajo al 100% tela, ¿no? Que es lo más económico. Actualmente el N95 está en 400%, más de repente su precio. Normalmente ese equipo ha estado 3.80, 4 soles, ahora está costando 17, 50, 18, 20, 22 soles. ¿Ya? La idea también al dejar de comprar innecesariamente este equipo es de que pues baje de precio. No es necesario que el personal esté protegido con una ropa descartable para químicos, ¿no? De repente en algún momento lo han pensado, tampoco, es un gasto innecesario. Solamente las personas que sí están expuestas a químicos son las que deberían trabajar con ello, como siempre lo han hecho. ¿Ya? Este equipo que ven en la imagen no debe utilizarlo nadie más. O sea, solamente los que lo han utilizado siempre. Es innecesario que lo compren por otro. Podría ser de repente en el caso del personal de limpieza, porque el personal de limpieza está expuesto a fluidos, está expuesto a varias cosas. Entonces, él podría tener una protección especial, pero un análisis, ¿no? Dependiendo del grado de limpieza que ejecuta esta persona. Como les dije, para limpieza de ambiente solamente está la lejía, el alcohol, bueno, para ambientes, eso, ¿no? Y también se puede utilizar en algún tipo de ambientes el agua oxigenada a 0.5%, que más o menos una lejía de 10 volúmenes, ¿no? Es una lejía al 3%, entonces esta lejía se utiliza, por ejemplo, para hacer un litro de limpieza, 170 mililitros, completar hasta 1000 con agua destilada o agua hervida, y también se vuelve un desinfectante. Cualquiera de estos productos son los únicos. Por ahí mencionan en otras partes el amonio cuaternario de quinta categoría. Si bien es cierto, el Instituto Nacional de Salud sí lo considera como un equipo o un desinfectante, un virucida. Hasta el momento el MINSA no lo ha considerado como uno, ¿no? Está más económico en realidad, utilizarlo sale mucho más económico incluso que con la lejía, pero hasta el momento el MINSA no se pronunció con respecto al amonio cuaternario. El Instituto Nacional de Salud sí, hace muchos años ya lo declaró como que es un virucida. Con respecto al control para ingreso a los vestuarios, el ingreso va a tener que ser por turnos necesariamente, no van a poder entrar todos al mismo tiempo como siempre se ha hecho. Se tiene que mantener la distancia 1.5, el aforo máximo tiene que ser el 50% del ambiente, pero no el 50% de lo que siempre en los vestuarios, en construcción, el aforo siempre ha estado al 200, 300%, ¿no? Nunca ha estado al 100%. Siempre todos se meten a cambiar, si todos quieren irse rápido. No, el aforo real, el aforo teórico. Ese aforo teórico, el 50%, esas son las personas que deben estar dentro del vestuario. El control debería haber un control, no lo especifica la norma, pero en lo personal yo sí pienso que podría haber un control, el ingreso y salida para evitar que una persona pues se amontone en el vestuario y pueda haber un contagio, ¿no? Y ahí es donde dice que pues se tiene que proporcionar guante de látex para ingresar al vestuario. En lo que es referido al control... en los guantes de látex, la idea de repente para el vestuario es que la persona también cuando viene, ¿no?, de la calle, viene con su ropa posiblemente contaminada. Entonces, al ponerse los guantes, lo que él hace es agarra su ropa, la empaqueta, la mete en una bolsa y la mete debería meterla en un locker antes de ponerse su uniforme que debería estar descontaminado. En lo que es el control de la zona de trabajo, la norma te pide que haya ventilación. La zona donde tú vas a trabajar tiene que ser una zona ventilada. Sea la zona cerrada o sea abierta, tiene que ser ventilada, ¿no? Si es abierta, obviamente es ventilación natural, pero si es una zona cerrada, por ejemplo un sótano, debería haber una ventilación forzada de manera obligatoria, ¿no? A diferencia en otras obras, más o menos tú calculas la cantidad de necesidad de acuerdo a un monitoreo. Si por necesidad tú necesitas ventilarla de manera forzada, lo haces. Ahora no, ahora sí te pide que siempre esté, mientras esté la emergencia sanitaria, ventilación forzada. En lo que es la desinfección, te pide que
todas las áreas comunes, comedores, escritorios, sillas, vestuarios, todo tiene que ser desinfectado con los químicos que les mostré hace un momento diariamente. Ahí no hay que, eso tiene que ser diario. Diario se tiene que desinfectar todos los ambientes. Se tiene que evitar el contacto en todo tipo, no van a haber reuniones de seguridad, no deberían haber reuniones de seguridad. Solamente la reunión al principio, la primera reunión, y después ver unas alternativas de repente de capacitación remota a través del Zoom, a través de WhatsApp, buscar unas alternativas, mientras dure la emergencia sanitaria. ¿Ya? No debería haber reuniones de ningún tipo. La norma sí habla de reuniones de hasta máximo 10 personas, pero también te dice que solamente para las de inducción, cuando reactivas una persona. En las obras están prohibidas las visitas, no debería asistir nadie a la obra, lo dice la resolución ministerial 087. La atención de los proveedores es con un mínimo contacto, ¿ya? No debería haber contacto. Es más, se tiene que agregar una zona de tránsito de los materiales y se tiene que fomentar muchísimo el uso de la documentación digital, ¿ya? De repente, documentación escaneada, firmas digitales, buscar alternativas. ¿Ya? Lo que te dicen para recepcionar materiales y que también más o menos te insinúa lo mismo para lo que es documentos, es que la persona que viene con los materiales, que es nuestro proveedor, o la persona que viene con los documentos, tiene que dejar los documentos o los materiales en lo que sería una zona de recepción y una zona que se va a hacer limpieza. En el caso de los materiales es más sencillo hacer la limpieza, pero en el caso de los documentos no. En los casos de los documentos pues son hojas que no las puedes exponer de repente un líquido o un químico, entonces esas hojas sí lo que debemos hacer es guardarlas, separarlas, ¿no? Usarlas, o sea, manipularlas, guardarlas en alguna caja, en algún lugar, en una zona de almacenamiento, una zona de archivo. Inmediatamente, yo con mi mascarilla, sin tocarme el rostro, yo tengo que ir y lavarme las manos, ¿no? Hasta la altura del codo, un lavado de 20 segundos, para descontaminarme cada vez que yo manipule una documentación que recibo. Lo dice la norma, en el 087. Con respecto al comedor, hay una indicación que dice, ¿no? Que se le brindar el servicio de alimentación a su personal. Entonces, no dice que de repente el dueño del contrato, el dueño del proyecto, la gerencia del proyecto, no, sino, pero de repente si el contratista como empresa tiene que darle alimentación a su personal, pero así yo en este punto lo he transcrito tal como está en la norma. ¿Ya? Dice, brindar el servicio de alimentación a su personal, ¿no? Y se tiene que elegir un proveedor que cumpla con las medidas sanitarias adecuadas. ¿Ya? Con respecto a esto, yo pensé que también iban a cambiar este punto porque es un poco complejo, ¿no? De repente dar de comer a todo el personal, pero así está escrito, se entiende de que el personal, como no puede salir de obra, porque está prohibido también salir de obra si no es hora de salida, lo que tiene que hacer él es comer en la obra. Y como está obligado a comer en la obra, tiene que ser proporcionado por su empleador directo. El comedor debe estar al 50% de aforo, pero lo mismo, ¿no? El aforo real, teórico, no el aforo que todos, como se amontona. A veces amontonamos mucha gente, ¿no? Todos comprimidos en el comedor, algunos sentaditos en el piso, de repente porque justo no alcanzó mesa, o que está esperando de repente a un lado a que se desocupe una silla. Entonces, eso ya no va a ser así. Las personas todas tienen que estar separadas y se tiene que hacer un intervalo más amplio de lo que va a ser la hora de refrigerio. En lo personal, pienso que podría ser desde incluso de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde o 2 y 30 de la tarde. Dependiendo, hay que organizarlos para que puedan las personas pues, separar. Va a ser complejo, pero es la única manera para las horas que tienen muchas personas y de repente un ambiente pequeño. La distancia, igual repiten para el comedor, 1.5. El uso de herramientas, la norma apunta a que se utilicen herramientas de uso individual, ¿no? Si antes compartías un martillo para 3, 4 personas, ahora debería tener en teoría cada uno un martillo, ¿ya? Pero hay herramientas que no se pueden compartir, perdón, que no se pueden comprar uno para cada uno. Por ejemplo, un tecle, ¿no? Un tecle, yo no voy a comprar un tecle para que lo utilice una persona y un tecle ese tecle sí es compartido. Entonces, el tecle debo de estar desinfectándolo cuando se utiliza, tengo que pasarle el trapo a la cadena, tengo que pasar el desinfectante a la cadena. Es lo que debería hacer, y si hay equipos así, se tiene que desinfectar. Entonces, y la norma también te dice que todos los días, terminando la jornada laboral, se tienen que limpiar y desinfectar las herramientas. Está escrito en la 087.
prohibido el préstamo de EPP. De ningún EPP se puede prestar ni casco, no se puede prestar arnés, no se pueden prestar de repente algún tipo de cinturón o algo que utilicen normalmente entre varias personas. Queda prohibido ya también, como están prohibidas las visitas, queda desactivado lo que sería el EPP que le prestas el casco, chaleco, de repente a las personas que vienen o lentes de seguridad, a las personas que vienen de visita, ¿no? Mientras dure la emergencia sanitaria, queda restringido este punto. El personal también a la salida tiene que hacer una metodología de salida escalonada. No se pueden amontonar todos en el vestuario o hacer una cola en el baño. Ahí sí se va a requerir bastante disciplina y bastante planificación por parte del equipo técnico de la obra, porque de alguna manera van a tener que hacer coincidir las actividades para que salga el personal de manera escalonada. El personal también tiene una responsabilidad legal, ¿no? Que el personal no puede asistir a trabajar si tiene síntomas de COVID. Él también está en la obligación de todos los días, antes de salir de su casa, tomarse la temperatura. Y si tiene más de 38 grados, no puede salir de su casa. Y tiene que reportarlo al residente de obra. Es lo que dice la norma. En todo el transcurso de él, desde que sale de su casa hasta que llega a la obra, hasta que, bueno, su día de trabajo y hasta que retorna a su casa, debe mantener la distancia de 1.5 metros. Eso va a ser un poco complicado, o es bastante complicado en el tema del transporte, ¿no? Cuando se transporte, el transporte público. Pero él tiene que mantener esta distancia por obligación, de acuerdo a norma, para el trabajo que le está realizando. Todos los días tiene que lavar y desinfectar sus EPPs. También que es algo un poco difícil de hacer, porque hay equipos que el personal, pues todos los días limpiar el arnés, todos los días limpiar el zapato, todos los días limpiar los lentes, todos los días limpiar los guantes, va encima limpiar sus herramientas. Es bastante complejo, ¿no? De por sí, en una dinámica natural de la obra, no se puede ni siquiera ordenar el área de trabajo muchas veces. Imagínense estar en punto por punto en el orden. Pero la norma está apuntando a eso, ¿no? Por eso es que se habla de una reactivación progresiva en bloque. No se puede salir de la obra por ningún motivo, ya eso está restringido. Con respecto a los terceros tienen otra situación distinta a la que tiene el personal en este caso de obra. Cuando se activa una obra, automáticamente se pueden activar los terceros siempre y cuando cuenten con su plan, ¿ya? Entonces, el plan que tenga ese tercero, ¿no? Que de repente no necesariamente es un contratista constructor, porque puede ser un tercero que haga obra, o se encargue de pintura, de acabados, que va a entrar en la obra, o puede ser un tercero que abastezca, ¿no? A la obra, que puede ser que traiga de repente, no sé, material agregado, puede traer fierro, puede traer de repente EPP, perdón, no EPP, pero sí, o sea, contratistas, empresas terceras que trabajan con nosotros, pero no están dentro de la obra. Entonces, en este caso, estas empresas también deben tener su plan, y ese plan tienen que presentarlo a la obra. Y no seamos tampoco muy quisquillosos en el tema el momento de recibir y realizar el plan. El plan solamente tiene que estar alineado a su servicio, al que él hace, y tiene que no puede incumplir ni contradecir lo que dice el plan que nosotros tenemos. Nada más. Si no incumple y no contradice, yo no tengo por qué hacerme, no, que ponle acá, que tu comedor, que no tengo nada que ver. Si esa persona, ese tercero, no come en mi obra, no almuerza en mi obra, no está en mi obra, entonces yo no tengo por qué obligarle a que tenga pues todo un plan alineado al 087. Solamente que lo necesario, nada más. Ahora, si es un contratista que está de manera permanente, obviamente sí, ahí el 087. Cualquier consulta, ¿no? Después les hago llegar mi presentación, o les puedo, ¿no? Para que la tengan, la puedan poner de repente con sus especialistas. Y eso sería todo por mi parte, Juan Carlos. Perfecto, Juan Carlos. Muchas gracias por la presentación. Voy a hacerte, bueno, la verdad que hay una tonelada de preguntas, ¿no? Yo sé que hay un montón de dudas. He hecho un esfuerzo para poder resumirlas y ver de agruparlas por temas, ¿no? Por el tema, bueno, hay varias preguntas sobre el tema del personal de salud, si es por obra, por oficina, por SPV, eso es por obra, digamos, ¿no? O sea, no sé si puedes responder eso. ¿Cuáles son las máximas horas o mínimas que deben de trabajar, ¿no? Claro, la norma en este caso dio unas horas máximas para lo que es el personal de salud. Puso 36 horas a la semana para las enfermeras, pero yo creo que ha puesto no puso un mínimo, pero sí pone ciertas actividades que debe cumplir esta enfermera. O sea, no pone un mínimo de horas, pone un máximo,
pero sí hay ciertas actividades que debe cumplir. Por ejemplo, debe estar haciendo seguimiento a las personas que de repente en algún momento se le detectó con más de 38 de temperatura. Entonces, se puede contratar un servicio por horas de una cantidad mínima necesaria, de repente 2 horas diarias, o 2 veces a la semana por 2 horas, 3 horas, pero sí debe tener esta persona o este profesional de la salud la capacidad de poder atender la cantidad de personal, no, hacerle seguimiento y ver que todo esté marchando bien, y que también pueda transmitir al Ministerio de Salud si es que detecta un sospechoso de COVID, ¿no? Eso es lo que indica la Y en el norma. caso de menos de 20 personas, ¿se requiere un enfermero también? En el caso sí, para construcción sí. Construcción está considerado como actividad de alto riesgo, y la norma justo hace la separación, la diferencia entre lo que es actividad de riesgo sin riesgo o riesgo bajo y actividad de alto riesgo. Y dice justamente para empresas con menos de 20, entre 1 a 20 personas de riesgo alto, como es la construcción, sí debe tener un enfermero. Pero máximo hasta 36 horas. Perfecto. El tema de obreros, que es otro tema también importante. Yo sé que tú lo has puesto de manera literal lo que dice la norma. A tu criterio, por ejemplo, ¿los obreros podrían traer su comida? Bueno, en realidad no hay nada que se oponga a que uno traiga su comida. Es más, ¿no? Yo creo que una persona se sentiría más segura de llevar la comida de su casa y prácticamente de aislarse. Si hay una persona que se cuida todo el camino, que trata de ir de repente, bueno, está a unos kilómetros de la obra, pero quiere ir en bicicleta para no tocarse con nadie, y esa persona quiere llevar su comida, claro que sí. Es más, yo ahí sí, de repente, una idea, una estrategia por parte de las inmobiliarias o de las constructoras sería, por ejemplo, habilitar un par de refrigeradores. Les saldría más barato, creo, comprar un par de refrigeradores y un par de microondas y decirle, oye, ¿sabes qué? No les compras comida diaria, pero sí trae tu comida, la guardas acá y la calientas y tranquilo, ¿no? Sería lo ideal. En realidad sí, pueden traer su comida. No hay nada que se oponga a que a que lleven su comida. Nada, ninguna norma. Perfecto. Y en el caso, digamos, la empresa le ponga la comida a todos los obreros, ¿ellos podrían descontar del book la parte de alimentación? No sé, ahí sí, David, de repente tú... A ver, Pero un lo que tema pasa de es que pagos. a ver, yo creo que se ha generado no una norma de costeo, sino una norma de seguridad COVID. Yo no creo que la norma MINSA o esta norma haya establecido que yo tengo que gastar adicionalmente. Mi interpretación legal sería que lo que está haciéndose es que yo soy responsable de la vigilancia de que esa alimentación llegue segura. Por lo tanto, yo no me iría tanto por el costeo, porque, a ver, yo como dueño de la obra, no es que tengo a mis obreros en esa planilla, cada uno está con su subcontratista y cada subcontratista tendrá que establecer esa alimentación o ese servicio que le quiere dar al trabajador. Lo que queda claro es que el dueño de la obra sí debe estar brindando la seguridad adecuada para que eso suceda en espacios seguros o con implementaciones y protocolos seguros. Eh, Personalmente, si me preguntas si yo le brindo ese adicional, ¿le puedo descontar? Yo creo que no, porque no está digamos, los derechos laborales no se pueden, digamos, eliminar de esa forma. Pero creo que una salida interpretativa legal es la que se debe entender de que no es que lo que ha cambiado es que yo tengo que ahora comprar y pagar y gastar en eso, sino que yo debo permitir una implementación segura en mi obra de cómo entran los alimentos. Y si cada subcontratista, porque además lo lógico en una obra, los obreros no es que al mediodía, cuando les toca almorzar, no es que todos salen en mancha de la obra y se van a la vuelta a comprar menú. Es usual que la gente almuerce en la obra. Entonces, lo que hay que cambiar y creo que hay que implementar es el mecanismo seguro para que los alimentos ingresen seguros a la obra, o con las alternativas que ha dado Juan Carlos. Perfecto. Bueno, hay varias preguntas, yo sé que ya no he respondido, pero el tema de la lista de obreros, cuando hay obreros nuevos, entendería que esa lista se actualizaría. ¿Cómo sería en esos casos? Porque no van a tener la lista de todo el personal ahora, ¿no? Claro, en ese caso lo que se tiene que hacer es, cuando o sea, hacer un corte a la fecha en la que se presenta el plan.
¿no? O la fecha en la que lo apruebe el comité. Ahí se hace el corte y así se envía el plan con la cantidad de obreros que yo tengo en planilla en ese momento. No sé a quiénes voy a contratar, no sé quiénes van a venir después, no sé si de repente alguno va a dejarme al día siguiente, pero yo presento como está. Y sí, si yo tengo una idea de una planificación, de yo sé que voy a necesitar 50 personas más adelante, en el plan yo debo especificar cómo va a ser el ingreso de esas personas y de repente en qué fecha se va a dar, ¿no? De tal manera que yo pueda ir actualizando mi plan cuando vayan entrando, entran las personas, y actualizo. Pongo un anexo 2, 2.1, 2.2, 2.3, no importa si va creciendo el file, pero yo estoy actualizando constantemente con las personas que están entrando. Esa es la única forma que podría haber para poder cumplir con lo que pide en este caso la norma, ¿no? No hay otra alternativa. Ahora no, aclarando o complementando lo que dice Juan Carlos Palomino, no es que yo tengo que ir presentando esas actualizaciones al ministerio, ya no. Esas simplemente serán las actualizaciones internas que yo tenga que tener, porque Claro. ojo, lo que hay que aclarar es que este es un plan de seguridad y salud, ahorita con enfoque COVID, pero es un plan vivo. Es decir, lo que el ministerio me está pidiendo es que presente, como dice Juan Carlos Palomino, el hoy, para arrancar, pero yo ese plan lo tengo que ejecutar y va a tener las modificaciones o las ejecuciones durante el camino, cumpliendo las reglas. Lo que dirá mi plan es cuál es el mecanismo para que un obrero nuevo entre, o el plan dirá cuál es el mecanismo para los obreros o los trabajadores que vengan, qué riesgos por frentes, qué riesgos creo que tengo. Eso sí puedo ponerlo en mi plan, pero no necesariamente la planilla, porque también el ministerio nos ha idealizado como si fuéramos una empresa constructora con planilla propia. Y no es que hoy día yo sé que tengo 50 obreros y que puedo activar. Lo más seguro es que si yo soy una inmobiliaria, como nos comportamos las inmobiliarias, yo tenga tercerizada la obra esté tercerizada con una empresa de construcción que a su vez terceriza la mano de obra y yo no tenga la planilla de esos obreros. Y posiblemente solo tenga el staff de ingenieros que sí suele estar. Entonces, a ellos los colocaré, ¿sí? Y como dice Juan Carlos, complementaré que en tanto vayan entrando los obreros, cuáles serán sus mecanismos o sus riesgos. Claro, claro, perfecto. Después hay algunas preguntas que bueno, no están en la norma, pero según su criterio, por ejemplo, para los obreros de COVID, si en tal caso uno de los obreros no solamente se enferma, sino fallece, ¿cuál sería el nivel de responsabilidad de la empresa, no esos costos, quién los asumiría, etcétera? Claro, eso lo conversamos la otra vez con David también. En realidad, si existe una persona que se ha contagiado o fallece producto del COVID, y justo coincide de repente que esta persona se enfermó y coincide con las fechas en las que se reincorporó al trabajo aproximadamente, definitivamente va a haber de repente una investigación y van a determinar si existe una responsabilidad de la empresa, y habría una responsabilidad de la empresa solo si ha incumplido con algo con la norma. Si hay un incumplimiento de la norma, sí podría adjudicarse de repente una responsabilidad de la empresa. Si no hay ningún incumplimiento de la norma, el señor no se ha contagiado en la obra y por lo tanto lo más probable es que se haya contagiado de repente en el transcurso de su desplazamiento entre la obra a su domicilio o de repente en su domicilio, ¿no? Es a donde apuntaría de repente la responsabilidad. Pero de otra manera no habría responsabilidad del empleador si cumple con todo. Pienso, David, de repente si me equivoco ahí. Estoy de acuerdo. Justamente, Juan Carlos Tazara, no hay una norma especial para esto, porque creo que rigen las normas de seguridad y salud en el trabajo en general, las normas de responsabilidad del empleador o de la empresa que lleva a cargo una obra. Eso no ha cambiado y lo único que ha aparecido es un riesgo adicional. Así como antes yo era el responsable de que mi empresa funcionara con todas las reglas de seguridad por un riesgo de accidentes o accidentes fatales que puedan también llegar, creo que lo que ha aparecido con el COVID es un riesgo adicional, que es este riesgo biológico COVID. Pero las reglas de responsabilidad, de seguridad y de prevención, creo que son las mismas. Por lo tanto, en caso haya alguien que llegara a fallecer o enfermarse gravemente y tuviera un problema y el empleador sea señalado como el responsable, la defensa va a ser igual que como hubiera un accidente. Yo tengo que demostrar que tenía los protocolos claros, que los cumplía, que le había entregado los implementos de seguridad, que tenía todo el sistema funcionando. Por eso el plan, esto no consiste solo en que yo presento el plan en el ministerio y arranco. Esto en realidad pertenece directamente al sistema de seguridad y salud
que yo debo tener. Y ahí es importante, porque ese sistema de seguridad de salud debe estar fortalecido y ya no solo en un papel, ¿no? Claro, claro, perfecto. A ver, en el tema de, hay una pregunta particular hablan para ya pasar al siguiente tema de obreros, pasar a proveedores. No indican las personas vulnerables que son los trabajadores con prediabetes. ¿Con prediabetes están mencionadas? La norma dice diabetes como ya, digamos, una enfermedad, ¿no? Y a la hora de preguntarle al obrero en la entrevista, porque hay una entrevista y tiene que llenar una ficha para ingresar al centro de trabajo, y en esa evaluación de entrada, como le llaman, la norma claramente la entrevista va a ser si tienes o no diabetes, no si tienes prediabetes o estás cercano a la diabetes, ¿no? O sea, en realidad le dice si estás diagnosticado de diabetes. Igual con la hipertensión, igual con las otras enfermedades, ¿no? Hay varias preguntas también sobre el tema del aforo para los obreros, ¿no? ¿Cómo se calcula ese aforo? ¿Hay alguna norma, Reglamento Nacional de Edificaciones habla algo del aforo? ¿Dónde se podría sacar información al respecto? Sí, bueno, en la municipalidad hay una fórmula, ¿no? Que en este momento no la tengo a la mano, pero sí hay una fórmula para calcular el aforo de cualquier ambiente, en realidad. Cualquier ambiente tiene un aforo de aproximadamente 2 metros cuadrados por persona, no, perdón, 1.2 metros cuadrados por persona, si no me equivoco, y en este caso debe aumentar más o menos a 2 metros cuadrados, ¿no? El aforo. Pero sí hay una fórmula. La fórmula en este momento exacta no la puedo hacer llegar porque no la tengo, pero sí existe. Entonces, así se calcula el aforo y eso se parte entre dos, que es el 50%, y esa es la cantidad que debería entrar en un ambiente. Para efectos de sala y oficina, sí hay un documento que te expide Defensa Civil a la hora de autorizarte el aforo, y ahí también indica el aforo, ¿no? Que es este ITSE, que es un certificado, ¿no? Y en todas las normas que han estado saliendo también se dice que si se mira el ITSE, habrá que dar el 50% del ITSE. Entiendo que en obra no necesariamente hay eso, pero en oficinas administrativas sí lo hay, ¿no? Perfecto. Hay varias dudas sobre el tema de las visitas. Lo que pasa es que como han comentado que está prohibida las visitas, se entendería que visitas que no tengan relación o que no sean los proveedores, digamos, de las obras, ¿no? O sea, digamos, si son visitas digamos, los supervisores de las obras, digamos, los mismos gerentes de proyecto, etcétera, siempre y cuando entregan los EPP propios, entendería que esos son proveedores y pueden hacer visitas normales, digamos, ¿no? O sea, esos son parte de los proveedores de una obra, ¿no? Claro, ahí hay una diferencia entre lo que es una visita y lo que es parte de un trabajo, ¿no? Por ejemplo, un gerente de proyecto que tiene 5 obras a cargo, o sea, sí puede llegar porque está trabajando en la obra, o sea, es parte de esa obra en realidad, ¿no? No sería visto como una visita, pero de repente un vendedor que quiere ofrecer un producto, sí es una visita. Es completamente prohibido que un vendedor vaya, por ejemplo, a ofrecer o a entrevistarse con una persona cuando ahora lo tendría que hacer de manera remota, de manera virtual, ¿no? A través de una videollamada de repente, pero a ese tipo de visitas se refiere, ¿no? Visitas que no tienen nada que ver, y lo dice la norma, no tienen nada que ver con el proceso constructivo. O sea, si es una persona que sí tiene que ver con el proceso constructivo, que de repente está en parte de la planificación, no es considerado visita. Ya, perfecto. Después también hay otras dudas sobre el tema de los planes de los proveedores. Estos planes no se presentan a ningún lado, entiendo, pero sí deben de tener cada proveedor su plan, digamos, de salud, ¿no? O sea, ¿cómo es la dinámica de estos planes? Esta es una pregunta existencial interesante, porque en realidad el Ministerio el Ministerio MINSA, o sea, Ministerio de Salud, cuando saca la resolución 239 y luego cuando sale la reactivación de la fase 1, dice que cada ministerio debe autorizar a las empresas que son de su industria. Entonces, lo que habíamos entendido todos a la hora de leer esa norma es que cada ministerio iba a sacar su respectivo protocolo COVID y su respectivo criterio de focalización, como estaríamos haciendo nosotros para activar. Es decir, que si yo soy de no sé, de una actividad, por ejemplo, un estudio de jurídico, un estudio de abogados, la norma dice que los servicios profesionales están autorizados. Entonces, ¿a dónde le voy a preguntar? Me tendría que ir hacia produce, ¿correcto? Y así cada uno con su sector. Sin embargo, una vez activada la obra en sí va a necesitar proveedores, va a necesitar, obviamente, si no, no tendría sentido. Y la norma, a mi entender, la interpretación que yo le hago es que una vez que tú
activas la obra, estás permitiendo también que estos proveedores que dan a la obra, estos servicios conexos para que la obra funcione, están claramente permitidos. Y me baso en dos asuntos importantes. Cuando se le ha preguntado a la ministra de la Producción si, por ejemplo, estaban autorizadas las entidades automotrices o de repuestos o de reparación automotriz, ella ha dicho claramente que sí, porque ya estaba autorizada como actividad esencial, por ejemplo, los mercados y los supermercados, y si entonces tenían que llevar sus alimentos a través de autos que tienen luego que reparar si requieren repuestos, esas actividades están autorizadas. Lo que habría que diferenciar es que si, por ejemplo, yo tengo un proveedor que va a hacer fierro, lo conversábamos con Juan Carlos, si voy a hacer fierro y voy a proveer a obra de construcción, y esas obras de construcción, si yo tengo dentro de mi empresa, de mi industria, una actividad diferente para otro tipo de industrias, eso no estará permitido. Pero sí me activaré como proveedor a la obra, porque si no esa obra, ¿para qué se le ha autorizado? ¿Ok? Ahora, lo que sí es un vacío, y es cierto, es que si va a haber un pase, un documento, un documento de pase vehicular para que ese carro lleve hacia la obra. Eso todavía no está respondido, es cierto, por las normas, porque eso habría que pedirle al Ministerio de Vivienda que coordine con Interior para que salga un pase especial que posiblemente te pueda activar el dueño de la obra. Eso para el tema legal. Ahora, para el tema de seguridad MINSA, es cierto que cada proveedor tiene que hacer su protocolo COVID, eso lo tiene que hacer. Lo que hoy no hay es una entidad o un ministerio donde tú presentas tu protocolo COVID. Eso todavía no hay para estos proveedores. En resumen, yo activo mi obra y todos mis proveedores, incluyendo en mi criterio la empresa administrativa que hace gerenciamiento, están autorizados a funcionar. Porque si no, no tendría sentido haber activado una obra que no va a tener insumos, que no va a tener gerenciamiento, que no va a tener soporte administrativo. Eso sería una locura. Claro, así es. O sea, están haciendo justo varias preguntas sobre ese tema, ¿no? O sea, digamos, talleres, etcétera, van a poder trabajar porque obviamente si no, no pueden suplir la obra, ¿no? Hay una pregunta específica que me gustaría aclarar, que las visitas son para obra, ¿no? Pero para las casetas de ventas sí se puede atender a clientes y obviamente esas son visitas que sí se pueden atender porque es solamente para la caseta, digamos, solamente para aclarar el punto, ¿no? Porque también he Sí, hecho yo tengo una respuesta legal. A ver, no sé si Juan Carlos estás de acuerdo conmigo, Juan Carlos Palomino. Cuando la norma sale ahorita habilitando la cuarentena, nos ha colocado a las actividades permitidas como actividad esencial. Y dice la norma que las personas pueden circular para prestar el servicio, pero para también acceder al servicio. Es decir, así como yo podía ir a trabajar a una farmacia y yo también como ciudadano podía ir a comprar a la farmacia o al supermercado, en la norma que ha salido el día de ayer habilitando la cuarentena, dice claramente que está exonerada de ese impedimento de circulación quienes dan el servicio y quienes acceden al servicio. Y han colocado las actividades de la fase 1 como actividad de ese tipo. Por lo tanto, yo interpretaría que legalmente sí podría yo salir a comprar a la farmacia, al supermercado, a la sala de ventas. Nuevamente el vacío legal estaría en el traslado interdistrital. O sea, yo no puedo salir del INSE e irme a una sala de ventas a Chorrillos, porque ahí sí posiblemente me van a agarrar en el camino. Ese es otro vacío que está en el tintero que hay que hablar, creo que con la autoridad del Ministerio de Vivienda, un poco para darle forma a este permiso. Aunque yo creo que nuevamente la respuesta que vamos a tener del Estado es yo activé la obra y con la caseta en la obra, ¿correcto? Pero no se ha puesto en el supuesto de que esa caseta de ventas, ¿a quién le va a vender? No le va a vender solo a los vecinos que están alrededor. ¿Sí? Yo no soy WOM, yo puedo vender interdistrital, ¿no? Y ahí es donde habría que ver si hay posibilidad de también activar algún pase o algo, ¿no? Claro, claro. Sí, no está tan clara la norma, efectivamente. Bueno, hay varias preguntas sobre el tema de los campamentos también, que creo que sería bueno detallarlo, ¿no? Digamos, porque hay obras que sí van a poder hacer campamentos con los obreros, ¿no? ¿Hay algún procedimiento de implementación o algunas recomendaciones para el plan sobre el tema de campamentos en general? Bueno, en la norma específicamente sí habla sobre los campamentos, pero
se enfoca o se refiere a las obras que ya tenían un régimen de campamento antes de empezar lo que es el aislamiento, ¿no? O la emergencia sanitaria. Porque ellos tienen otro régimen de trabajo y otro tipo de pago y otro tipo de descanso. Entonces, tendría que convertir, obviamente, yo como obra, hacer mis gestiones ante el Ministerio de Trabajo para cambiar el régimen de mi personal obrero que lo tenía como régimen de construcción civil o régimen común a un régimen de campamento, que puede ser 15 por 15, 30 por 15. Lo que especifica en este caso la norma es que a los que ya tenían el régimen de campamento, tratar de hacer el máximo el tiempo de permanencia dentro del campamento, y si por ejemplo eran 7 por 7, bueno, tratar de hacer por ejemplo un 21 por 21, ¿no? Algo así, para que eviten estar en constante movimiento entre un lugar y otro lugar. Eso es lo que sí dice la norma, pero no especifica de que una obra que estaba con un régimen de construcción pase a un régimen de campamento, por ejemplo. Eso no lo dice en ninguna parte. O no da esa opción, yo no lo he visto. No, en mi criterio no está esa opción y tampoco está la opción de que yo use el recinto para la obra como el campamento. Eso tampoco está digamos, autorizado y no habría ninguna norma hoy que lo habilite. Es decir, yo tendría que regirme por las reglas de juego. La obra tiene la misma licencia y el mismo funcionamiento tal cual estaba antes de que se paralice. Lo único que estoy pidiendo es que se reanude esa obra. Entonces, no es que yo voy a habilitar la obra y en la noche va a ser el campamento donde duerman las personas. No está así configurada la norma y no va a haber una entidad, por lo menos el Ministerio de Vivienda no te va a dar ese permiso. Así lo pongas en tu plan. Por lo tanto, el día que la primera noche te va a caer la municipalidad a hacerte una observación, porque no tienes una licencia para eso, ¿no? Perfecto. Bueno, otro tema importante, también que han hablado, el tema de las municipalidades, ¿no? Hay que comunicar a las municipalidades el reinicio de trabajo, ¿cómo va a ser este procedimiento con las municipalidades? ¿Cuál es la dinámica que tenemos que tener con ellas? Bueno, hasta donde yo tengo sí, entendido, no, el trámite está vigente, ¿no? No ha habido ningún cambio con ese trámite. O sea, no es que la municipalidad ha parado la obra. O sea, no hay ningún cambio, ¿no? Continúa nomás su O licencia. sea, no hay que comunicarle nada de reinicio de trabajos a la municipalidad, No. no hay nada que diga la norma, nada. Y no lo dice pues justamente porque la licencia estaba viva, estaba física, y lo que ha generado, como dice el ingeniero Juan Carlos Palomino, es una detención de la obra, pero a raíz de una cuarentena, no a raíz de que la obra tenía alguna sanción o alguna disposición municipal. La municipalidad no tiene en este caso ninguna medida habilitante ni nada, y si una municipalidad quisiera inventarlo, estaría, creo, poniendo una barrera legal que no es correspondiente. Lo que hay que ir es al Ministerio de Vivienda, que ya coordinó con el MINSA para dar la autorización por riesgo COVID. Pero si elimino el riesgo COVID y regreso automáticamente en el tiempo hasta el día 14, mi obra el día lunes 16, yo podía seguir funcionando. Ahí la municipalidad no tiene nada que ver. Perfecto. El último tema de la municipalidad es solamente para dejar claro, la autorización se da para empresas que tengan licencia de construcción. Licencia de demolición no estaría incluida dentro de las autorizadas, ¿no? No. No, porque empieza estas normas, y las que están hablando de construcción, mencionan claramente desde excavación, construcción y acabados. Esos 3 puntos son los que están en el mapeo. Demolición es el punto anterior a la excavación, ¿no? No está considerado todavía. Es una licencia, es cierto, es una actividad constructiva, pero no está dentro de lo que el texto de la norma. Ahora, si alguna empresa considera que sí estaría autorizada, pues, que presente su solicitud al ministerio, digamos, ¿no? Pero la interpretación que creo que coincidimos con el ingeniero es que no está dentro de las actividades permitidas. Lo que sí, ojo, y debo aclarar porque me hicieron una pregunta y la he leído, es si la habilitación urbana está permitida. Y la respuesta es que sí, la propia norma lo dice, la 089, la resolución de vivienda, justamente la habilitante dice, cuando presenta tu licencia o de habilitación urbana o de edificación, pero obviamente van a ser habilitaciones urbanas que hayan estado en proceso de ejecución y que se truncaron, es decir, que estén en la fase, en este caso, de excavación o de estructura, ¿no? Acabados no vendría la palabra, pero
pero sí, que se haya truncado. O sea, sí se puede. O sea, habilitación urbana o edificación. La idea es que tengas licencia, ¿no? Perfecto. Sí, Perdón, Juan Carlos, sí. te interrumpo porque me han preguntado, y si te lo digo, digamos, ¿cuántos planes debo presentar? Porque me preguntaron, si yo tengo 3 obras, mi empresa, con una sola razón social, tengo 3 obras, presento una sola solicitud al ministerio, en realidad no. Es por cada licencia, por cada obra, debo armar mi expediente y debo presentar una obra. Y también me siguen preguntando si la empresa constructora interviene en la solicitud. Olvidémonos un rato de la empresa constructora porque la solicitante para reactivar la licencia, y es más, la empresa constructora hoy día me va a exigir a mí que yo active la licencia, porque según contrato suele ser de que las licencias la tramita la inmobiliaria, y hoy la licencia requiere un permiso adicional. Entonces es la autorizada, la que tiene que solicitar es la razón social dueña de la licencia, acompañando todos estos requisitos, expediente por expediente, obra por obra. Ya, perfecto. Sí, sí, bueno, bueno, lo he repetido varias veces, pero de todas maneras dejarlo claro. Sería bueno, David, si puedes colocar el link o el correo de la mesa de partes virtual del ministerio, que también han hecho preguntas, algunas personas no lo tienen, ya, para dejarlo. Y unas últimas preguntas sobre el tema de la limpieza. Han hecho unas preguntas específicas sobre el amonio cuaternario. ¿Se puede usar? Bueno, tal como les expliqué durante la exposición, el amonio cuaternario es un virucida, ¿no? O sea, sí, efectivamente tiene la capacidad de desintegrar el COVID-19. Sin embargo, hasta la fecha, el MINSA solamente ha hablado en lo que es a través en conjunto, ¿no? Con Cominacal, con respecto a cuáles son los químicos que se pueden utilizar para lo que es desinfección, y ha mencionado solamente lo que es la lejía, el agua oxigenada y el alcohol, ¿no? Aparte del jabón, que tiene las propiedades de poder desintegrar el COVID. No hay el amonio cuaternario. Sí, el Instituto Nacional de Salud hace varios años tiene el amonio cuaternario como un químico que no causa daño, no contamina, y ahora es económico actualmente, y sí lo considera un virucida. O sea, sí, pero es ahí como para este tema específicamente, hay ese vacío. El amonio cuaternario sí es un virucida, pero actualmente el MINSA de repente se les ha pasado, de repente no han dicho ni que no, ni que sí, ¿no? Lo que sí han dicho es que no utilicen el amonio cuaternario, ni ningún químico lo utilicen en esas cabinas, ¿no? Túneles de desinfección. Ese túnel no debería existir. Pero sí, cuando menciona siempre el MINSA, alcohol, lejía y agua oxigenada, jabón para el tema de aseo personal, limpieza de ambientes, el amonio cuaternario sí es un virucida, pero no ha sido promocionado para este tema de esta emergencia sanitaria por el Ministerio de Salud actualmente. Perfecto. Y el tema del lavado de mascarillas, ¿eso será responsabilidad del trabajador? ¿Lo van a fiscalizar? ¿Cómo va a hacer eso? Efectivamente, las mascarillas de tela son lavables. Tienen aproximadamente una mascarilla bien confeccionada, puede durar sin ningún problema 3 meses. Lo ideal sería que a cada trabajador, y cuestan bastante barato, ¿no? Cuestan cerca de 3 soles, 2 soles 50, 4 soles. Lo ideal sería que a cada uno se le dé pues 2, 3 o de repente hasta 5 para que tengan una para cada día. El mantenimiento de todos los equipos de protección, no solamente de la mascarilla, sino también de la mascarilla quirúrgica, de los lentes, de los guantes de látex y cualquier otro tema que esté relacionado al lavado de manos y cualquier tema que tenga que ver con la emergencia sanitaria, tiene que haber una capacitación de parte de la empresa hacia el personal, una capacitación certificada o evidenciada, de tal manera de que sí, el personal es el responsable de darle mantenimiento, porque el personal se va a llevar la mascarilla. O sea, él no es que llega y le dan la mascarilla, está colgada y solamente lo utiliza en la obra. No, él se va con su mascarilla puesta y llega a su casa y debe lavarla con jabón o con detergente y siguiendo cierto procedimiento
y al día siguiente utilizar otra y así, ¿no? Ese es lo que es responsabilidad en este caso del colaborador. La mascarilla, el lavado, sí, efectivamente. Me hacen una pregunta específica también sobre las cámaras de ozono. Esas, ¿qué recomendación o qué comentario tendrías al respecto? En el caso de las cámaras de ozono, las cámaras de ozono han sido diseñadas para otras actividades. Por ejemplo, cuando hay una contaminación o un atentado químico, bacteriológico, ¿no? En donde atiende personal especializado, por ejemplo, de un hospital o una clínica, y sale con su equipo de protección personal listo para pasar y se desinfecta por esa máquina, ¿no? Que sí es un virucida, pero el problema es de que el ozono sí es un químico que puede dañar al ser humano. Entonces, hay una cantidad que es la que las personas que están vendiendo la cabina este túnel de ozono o cabina de ozono, que sí está permitida por ley, en teoría, para que una persona pueda pasar y no le ocurra absolutamente nada. Sin embargo, no hay fe o nadie puede dar fe de que esa cabina va a estar calibrada todos los días. De tal manera que yo paso todos los días y está con la calibración exacta y no me va a hacer ningún daño, ¿no? Se puede descalibrar y puede ser que y tampoco nunca, o bueno, hasta la fecha se ha probado o se ha trabajado con una cabina de esa manera, y existe la posibilidad de que, como es algo nuevo, o es una actividad en la que estamos utilizando una nueva metodología supuestamente de desinfección, que a la larga pueda traer complicaciones a la salud de una persona. Entonces, como es algo desconocido, no se puede hacer, no se debería hacer. Esas cabinas fueron diseñadas para con otro fin, y hasta que el Ministerio de Salud apruebe que sí, efectivamente, ya la cabina de ozono puede ser utilizada siguiendo ciertas normas estrictas, de repente podría ser utilizada. Pero a la fecha no hay esa autorización ni nada, y en varios países incluso, no solamente acá en Perú. Perfecto, bueno. Ya son las 12, tenemos 2 horas ya de presentación. Bueno, he tratado de responder la mayor cantidad de preguntas, han sido más de 100 preguntas, he tratado de resumirlas. Vamos a pasar la presentación a todos los socios en el chat que tenemos de la CEI y por correo, para que puedan ya verla de manera más detenida, si faltaron algo de la presentación. Agradecerles otra vez, David Encinas, Juan Carlos Palomino, muchas gracias por la presentación. Creo que han respondido muchas dudas que teníamos. Y solamente hacerles acordar lo que comenté inicialmente, es importantísimo que por favor llenemos las encuestas de las municipalidades y la ficha de adhesión del DCI, que necesitamos con urgencias el 30 de junio, para poder seguir avanzando también, no solamente en lo que es digamos, en la reactivación, sino también en tener a las municipalidades alineadas en el tema de productividad y el DCI para protegerlos con el tema de los reclamos de los clientes, ¿no? Entonces, por favor, denle importancia al caso. Necesitamos la encuesta de municipalidades y la ficha de adhesión del DCI llenada, por favor, hasta el 30 de junio. Nada, sin más, me despido. Muchas gracias a todos. Cualquier novedad, estamos comunicándolas al chat. Estamos enviando los resúmenes o actualizaciones correspondientes. Espero estén contentos con la presentación y bueno, estamos actualizando la información y bien la tengamos. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias, Juan Carlos. A ustedes, gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias.